Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, vos sabés que estamos en contacto con la señora Norma Cabral, la madre de David Martínez, jugador de River Plate de la Argentina. Qué satisfacción, me imagino, para toda la familia. Señora Norma, un gusto de saludarle. Le habla Bruno Pon de ABC Cardinal. ¿Cómo está, señora? Hola, buenos días. Todo muy bien. Bien también. ¿Cómo anda la familia de salud, señora? Que es lo primero que a esta altura de la vida se pregunta, la salud. Gracias a Dios, todos estamos bien. Ya transitamos el COVID nosotros el año pasado. Así que, gracias a Dios, por ahora estamos todos bien. Ah, qué bueno. Bueno, señora, cuéntenos la historia de vida de David Martínez, porque bueno, lo vemos ahora en un club tan grande como River, con un rendimiento importante, llamado a la selección paraguaya. ¿Cuál es su historia de vida, señora? Cuéntenos si es tan amable. Bueno, porque queremos conocerlo a él. Se suma a un grupo de jugadores ahora de la selección paraguaya. Y usted sabrá que necesitamos ir al Mundial y necesitamos la colaboración de todos los paraguayos, de todos los buenos jugadores que hay por el mundo. Y bueno, él arrancó a los 10 años. Él jugaba al Babi acá y a los 10 años le vieron gente que era de River, lo llevaron. Nosotros vivíamos en una villa acá en Capital Federal y bueno, lo vieron, lo llevaron y cuando él tenía 10 años, como ya dije, y de ahí arrancó todo. Después, bueno, debutó en el 2014 en la primera, que fue unos pocos minutos que pudo entrar. Y después, bueno, se fue a defensa, a préstamo, a Defensa y Justicia. Y bueno, ahí hizo la explosión. Y bueno, después de vuelta Gallardo lo quiso tener en River y viendo que él ya tenía una oferta de Estados Unidos, entonces como le quedó pendiente estar ahí en River y demostrarse todo lo que él sabe, volvió a River como ahora está y bueno, gracias a Dios está yendo muy bien. Y bueno, se nacionalizó de mi parte para la selección paraguaya, porque le habían dicho si él se quería nacionalizar y consultó con la familia y bueno, obviamente que yo soy súper feliz porque va a estar ahí defendiendo los colores de mi país. Claro, claro. ¿Y usted de qué zona del país es, señora? ¿De Paraguay? Sí. De Asunción. De Asunción. De la calle 30. 30 proyectadas. Sí, o sea, hay una historia de vida de las tantas que tenemos, donde salen los paraguayos a buscar una mejor oportunidad de vida. ¿Es un poco más o menos lo que pasó con usted, señora? Mi mamá vino acá en la Argentina en el 85. Nosotros habíamos quedado con mi abuela. Somos 3 hermanas de papá y mamá. Y bueno, después ella se vino a trabajar acá y en el 94 me fue a buscar y de ahí ya no volví más hasta el año pasado, antes del COVID volví a Paraguay, pero de visita. Ya. Señora, y dígame, claro, le hacemos la pregunta con mucho respeto, usted responderá hasta donde quiere porque un poco entramos en las preguntas de familiares y compañía, entonces quiero que también me comprenda y vamos a respetar. Si usted no quiere responder, no hay ningún problema, siéntase en la absoluta comodidad de responder lo que quiera. Cuénteme, señora, ¿usted se casó ya después con una persona, con un argentino? Sí. O sea, el padre de David ya es argentino. Es argentino, sí. Es argentino, ajá. Y David conoce Paraguay, él vino muchas veces, él está pegado a lo que es el Paraguay. ¿Cómo él siente nuestro país? Sí, él siempre va, las veces que tiene vacaciones, él se va a Paraguay. Igual tenemos unos amigos ahí
que vive en 15 Proyectada. Así que sí, siempre él tiene las raíces. Yo nunca, como decir que yo tengo mis costumbres y ellos también, o sea que fueron criados a mi costumbre como yo me crié en Paraguay, o sea que... Claro. ¿Él habla, por ejemplo, guaraní, entiende? ¿Cómo es? No, algunas cosas entiende, pero no habla. Ah, no habla, claro. No. Ahora, según lo que usted nos cuenta, ustedes vivían en una villa, o sea, no fue nada fácil para la familia, para todos ustedes, el estar ahí en la Argentina, ¿verdad? No fue fácil. Nosotros vivimos en Ciudad Oculta, en una villa que está acá en Capital, muchos años. Hará más o menos 6 años que pudimos salir. Cuando David empezó su carrera, bueno, tuvo representantes, se acercaron representantes y ellos nos ayudaron a poder salir de la villa. Alquilamos todo y ahora en noviembre del año pasado pudimos comprarnos una casita. Bueno, o sea, su hijo le cumplió el sueño, le compró la casa, entonces, señora. Sí. Ah, qué bien, qué buen gesto. Y David, él siempre fue zaguero central, él siempre jugó en ese puesto, porque cuando usted decía el baby fútbol, a los 10 años, estamos a lo que acá nosotros le llamamos la escuela de fútbol, ¿verdad? Sí, o sea, él arrancó toda su vida. El fútbol de salón es el baby fútbol. Baby fútbol es fútbol de salón. Sí. Ah, pero a los 10 le vieron la gente de River y se lo llevaron a River. O sea que se puede decir que él se crió realmente en River y después su paso por Defensa y Justicia fue donde pegó el salto y lo volvieron a repatriar, si se puede decir, ¿verdad? Sí, exactamente. Y David, ¿cuántos años tiene ahora? 23. Es muy joven todavía y seguramente va a pegar todavía un salto mayor porque River es un club muy grande de todas maneras, pero siempre se busca la transferencia internacional para asegurar un poco el futuro de la familia, ¿verdad? Sí. Él es una persona tranquila, es extrovertida, introvertida. ¿Qué clase de personalidad tiene? Es muy tranquilo, humilde. Siempre nosotros los padres le inculcamos eso, que sea humilde. La verdad que no hay nada que decir de él. Buen hijo, buen hermano, buen amigo. La verdad, estamos muy felices con él. ¿Y a la villa nunca más volvieron o suelen visitarle ahí a los muchachos, a los amigos, a los que quedaron? Sí. Obviamente, bueno, ahora este último tiempo él ya no fue más porque ya, como usted dice, en River es una explosión, viste, estar ahí. Pero sí, van los hermanos, vamos nosotros. Sí, tenemos amigos todavía ahí. Sí, frecuentamos. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos hermanos son? Tiene 2 hermanos más. El mayor que se llama Ariel. Ajá. Y el menor que se llama Lucas. Ah, ya. ¿Y juegan al fútbol los dos o no salieron por el hermano, por David? Lucas sí está acá en una división que se llama Malvinas, que está jugando. Ah, ya. ¿Y David tiene David tiene algún club acá en Paraguay o no? No, creo que no. Yo soy cerrista, así que no, él no. Seguramente, así como si yo lo paso a la mamá, seguramente que capaz de por ahí también vaya hacia ese lugar, ¿verdad? Que no es relevante, pero simplemente era una pregunta. Ahora, ¿él cumple de alguna manera su sueño o en algún momento también de por ahí pensó en jugar en la selección argentina o le llamaron o le dijeron, mirá, esperá, podemos tenerte en cuenta, o en ningún momento pasó eso? No, de la selección argentina no, nunca le llamaron, nunca le llegó nada de nada. La verdad que yo creo que él sí tenía como todo jugador que quiere jugar en una selección, pero bueno, se le presentó la de Paraguay y como ya dije, charlamos en familia y bueno, decidió estar ahí en la selección paraguaya.
Y más allá de que no hubo una citación oficial, veíamos, señora, que cuando se confirmaba lo de Paraguay, había muchos hinchas argentinos que lamentaban que no vistiera la camiseta de la selección argentina. ¿Cómo fue un poco el proceso allí familiar? El papá de la Argentina, usted paraguaya, lo tomó también como una especie de orgullo por todo lo que le tocó vivir, que su hijo pueda vestir y defender la camiseta de la albirroja. Sí, nos habló, bueno, nos contó la propuesta de que se nacionalice y bueno, nosotros como toda la vida, nosotros la apoyamos y decidimos que él decida qué es lo que él quiere hacer. Y bueno, como la selección argentina nunca le hicieron nada, siendo que él cuando era más chico estuvo en la sub-15, sub-17, pero bueno, no, para la mayor nunca le convocaron y surgió esto y bueno, nosotros lo apoyamos y lo que él decida, para él, nosotros aceptamos. Bueno, esta señora seguramente por el tema de la pandemia no podrá viajar, estar cerca, pero le habrá pedido una camiseta seguramente a David para que lleve ahora la vuelta. No, sí, seguro, la primer camiseta va a ser para mí, eso es indudable. ¿No sabe todavía qué número va a usar, señora? No sabemos todavía. Ah, ya. ¿Qué es lo menos importante? Lo relevante acá es que tenga la camiseta de la selección, ¿verdad? Sí, y que le vaya bien. Claro. Porque hay muchos compatriotas que... Yo soy de leer mucho los comentarios, ¿viste? Y hay muchos compatriotas que no estaban de acuerdo con que se nacionalice y vaya, pero bueno, las cosas después se ven en la cancha, los resultados. No, pero aparte, otra cosa, señora, tiene tanto derecho como cualquier otro paraguayo, porque usted es paraguaya y tuvo que irse a los 14 años, como nos contaba usted, a la Argentina. Y bueno, es hijo de una paraguaya. ¿Y cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? No hay... Mire que a mí personalmente me ofende mucho cuando hay gente que dice, no, pero vive en Argentina, está en Argentina. Porque mis padres también trabajaron en los Estados Unidos, papá, mamá, y uno sabe lo que es. O sea, se viaja por necesidad y no porque a uno se le cante o porque se va a ir de vacaciones, sino que se va porque acá a lo mejor no encontró una posibilidad o sí se abrió una puerta allá en la Argentina o un familiar le dijo vení acá, hay posibilidad de trabajo y esa es la vida, así es la vida, pero no tienen por qué ni siquiera mencionar que no hay derecho a que él pueda jugar por la selección paraguaya. Claro, sí, nosotros estamos muy felices, como ya dije yo no personalmente estoy muy feliz de que él vista la camiseta paraguaya y que defienda, así que estoy súper contento. Gracias, señora, por atendernos, muchos éxitos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Norma Cabral, la madre de David Martínez, jugador de River, convocado a la selección paraguaya de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Tiene posibilidad de jugar? Sí. Porque mira que yo creo que centrales tenemos. Pero si pide por él es porque... Claro, pero Ariel, analicemos quiénes son los jugadores convocados a zagueros centrales. Balbuena, Alonso, Gustavo Gómez, Alderete. Está Pulpito. No sé si Pulpito está convocado. No. Me parece que los dos laterales y los dos volantes los Él que... viene bien como lateral izquierdo. Por eso... No, pero a Pulpito no lo convocaron también acá. O sea, no salió todavía en la nómina, No salió pero... en la lista local. Lo que Bueno, pasa es que hay algunos algunos- nombres Bueno, sí, ¿verdad? no, pero Sí. se dieron 5 nombres ayer de Cerro que serían convocados. Espínola, Pero si vos teniendo, Pulpito, si esa opción que vos estás marcando, Bruno, si vos tenés, y el propio seleccionador había admitido públicamente que hubo 3 jugadores por los cuales él pidió, o por quienes él pidió, significa que es un jugador que le agrada mucho y que viene para jugar. Yo creo que de ese puesto, ahí están Junior Alonso, Omar Alderete. Y dejo de contar. Entiéndase, el zaguero zurdo que te ofrece salida. Y que además se puede sumar para jugar como 4. Fíjate que tanto Junior como Alderete. Yo creo que por cómo viene la mano, y más por cuál va a ser el combo. Y hasta te sumaría el momento de, más allá que lo elogiamos mucho
el martes pasado contra América de Cali, hablo de Santiago Arzamendia, yo creo que se perfila una dupla, entiéndase, desde el medio hacia la izquierda, de Martínez Alonso. Martínez Alonso, o sea, David Martínez Junior Alonso. El Robert Rojas está, pero él está saliendo un cuadro de COVID, ¿verdad? Claro, y el tema de, yo hablo del perfil, o sea, entonces agarro a los zagueros zurdos. O sea, claro, y al derete el otro zurdo. Por eso, Claro, al derete yo cuando- Alonso. Al Yo derete también, y Martínez, ¿verdad? Yo cuando te respondí que sí iba a jugar, me parece porque él puede jugar como lateral izquierdo. O lo mandarlo mejor a Junior como Alonso, lateral. Alonso es el zaguero central, o viceversa, porque lo dijo él ha jugado muchos partidos en defensa como lateral izquierdo o como stopper con línea de 3, y también lo dijo Berizzo en la conferencia. Cuando se le preguntó, dijo, él puede ser zaguero o lateral izquierdo. O sea, es que yo no entiendo por qué la animadversión de mucha gente de todo lo que venga de la Argentina que le tienen un odio. Porque hijo de paraguayo, ningo de paraguaya. No entiendo cuál es el tema. Pero existe eso, o sea... No, pero Dani, voy a leer un No, par de no, ya mensajes. sé, pero- Mira, dice, ¿por qué Pio habla así paraguaya más que la mandioca? Dice. Otro mensaje dice, cambiemos la albirroja por la albiceleste nomás ya, dice. Bruno, qué pucha. No es contra los argentinos paraguayos que vienen a la selección. Pero qué pucha, Brunote Zapá Harrison. Por favor, alguien haga algo. Dice, no entiendo. Bueno, o sea, uno leyendo mensajes acá, se enfatiza mucho el tema de porque está en la Argentina. Yo creo Pero que- sinceramente no entiendo. No, a ver. O sea, yo quiero que alguien me explique por qué no tiene derecho él a jugar por la selección paraguaya si él es hijo de una paraguaya. ¿Cuál es el problema? No, yo creo que la discusión no pasa por lo legal. Y bueno, pero o sea, ya sé, Dani, pero yo sí voy a lo legal, pues, y No, después, y está bien, ya o sea, sé, quiero pero, que o alguien sea, me diga que me pero rebata, cuánta- pero, pues, porque no es mal jugador, no es un paquete, no es un jugador que viene traído de Deportivo Merlo, Pero siempre se va a mirar con otros ojos. pero ¿por hay qué, que- Dani? ¿Cuál es el problema? Y ahí llevamos el tema del arraigo. O sea, a ver, ¿Y te lo cuál es di- el te lo problema que dice- la señora hable Yo con no hablo el de- tono? no, a ver, pero vive, Bruno, ¿hace cuánto que vive ella ahí? Desde los 14 sin años. caer, cuando la vez pasada por lo de la fantasía que Ariel te dijo y vos le retrucaste. O sea, pero No, a mí, espera, vos espera. sabés que a mí me Vos está preguntás empezando una a calentar cosa. el tema. No, Me está empezando porque, está ¿sabes bien, qué? todos no En podemos vez de calentar. preocuparse, ¿sabes en qué es lo que tienen que pensar más la gente? Algunos, no todas, claro. Pero de esos que se quieren hacer de los chauvinistas y los grandes nacionalistas, es pensar por qué los paraguayos se van a otro país. Se van a buscar otra oportunidad, porque acá tenemos un país donde los políticos hacen lo que quieren y tenemos cada vez menos oportunidad los paraguayos. O si no, miren cómo se maneja este país, que nos hace falta que les diga cómo se maneja. Entonces, por favor, si tiene condiciones, es buen jugador, está en un club grande, es hijo de una paraguaya que a los 14 años tuvo que irse a la Argentina a buscar mejor futuro, ¿cuál carajo es el problema? No, a ver. por ¿Cuál eso. es el problema? No, legalmente no hay ningún problema. Como también voy a ser muy ingenuo en creer que a todos se les mira con la misma vara. O sea, es una historia que ocurre en todos los países que tienen esta situación donde, como nos decía la mamá, había una premisa, al no llamarle la selección argentina. Entonces, hay una mezcla. Entonces, cuando vos preguntás el por qué, yo te estoy dando No, pero uno ¿por de los qué- factores. ¿Por qué No. ese odio? Esa No. parte es lo que no entiendo. A ver, de los Dani. mensajes que vos leíste, por ejemplo, el primero, me parece que va más allá de eso. Y también, Y bueno, en pero eso si tiene es, relevancia, escucha, pero el tema, tiene que, el tema a de lo la mejor, tonada. el Mira, tono. el O sea, argentino ¿sabes está qué van a hace hacer? 30 Que David años y Martínez mantiene su cante el tonada. himno ahora, Pico. Por ejemplo, o que si Con lo tiene de Gastón- tono con lo argentino, de Gastón Jiménez, no lo quieran. Con lo de Gastón Jiménez fue tema y lo reconocieron desde el propio vestuario de la selección. Y tener que ver nomás cómo fue lo ahora, de Chile, pero- perdón, lo de Perú y después lo de Venezuela. Entonces, yo sí, ese mensaje que vos leíste, el tema de Brunote, Zapá, Harrison, y yo sí aterrizaría en el tema deportivo, porque lo que vos planteas que es cierto, pero es mucho más macro. Yo iría a lo siguiente. ¿Por qué? Porque, a ver, el caso de Martínez u otros jugadores que son monitoreados, que son tan paraguayos por sangre, por lo que significa parentesco, la parte legal, yo diría, ¿qué le pasa
a la formación del fútbol paraguayo, del fútbol dentro de este territorio, Sí. de que no podamos sacar, por ejemplo, un zaguero con estos criterios para que un seleccionador venga y diga, acá no hay, yo vi y acá tengo, me mostraron 20 zagueros zurdos. Y vos sabés que ninguno maneja el concepto de juego, Ahora, el concepto de salida. yo- Yo iría más a ese lado desde lo que es el fútbol. Entiendo, y también se capta de esa manera el mensaje de esos Claro, oyentes. Ahora, lo que dijo- pero te voy a decir una cosa, quiero dejar en claro también, porque en algún momento he sido crítico sobre algunas convocatorias. Yo quiero dejar en claro que si el jugador viene, marca la diferencia, espectacular. Si es un jugador traído por sus condiciones, acá hablamos de un jugador de buenas condiciones, porque está jugando en River y lo vemos jugando y juega bien, es titular en el equipo de Gallardo, o sea, no podemos menospreciarle. A ver, pero yo no quiero que se le convoque a un jugador por convocarlo nomás porque tiene la posibilidad o de nacionalizarle o de naturalizarle o lo que sea, ¿verdad? Tampoco, a ver, que se entienda, no que lo que no quiero es que venga cualquiera, que se le empiece a traer a cualquier jugador que porque el abuelo fue paraguayo, que esto, no. Si viene, tiene que ser por una cuestión de necesidad y porque tiene condiciones, o sea, no sacarle un lugar y desplazarle a lo mejor a un jugador paraguayo. Y voy a poner nombre y apellido. Pulpito Duarte, por ejemplo. Zaguero central, él, por ejemplo, tiene unas condiciones terribles. Pero si vos comenzás a hacer convocatorias por convocar nomás, vos le estás mutilando la posibilidad a un jugador paraguayo que está en el fútbol paraguayo de que juegue por nuestra selección. Pero yo creo que este no es el caso de David Martínez. A mí me parece un muy buen jugador. Yo no sé si ustedes coinciden, si quieren opinar sobre el tema. Yo lo primero que como requisito es que tenga ganas y que no nos utilice como segundo plato. No porque la selección de Argentina se percató que no lo va a convocar, que no va a poner la chance de jugar una Copa del Mundo o otro certamen, eliminatoria, sudamericana, Copa América, lo que fuese, y que ahí, porque ya no hay otra opción, juega por la selección paraguaya. Porque legalmente estamos de acuerdo, tienen el mismo derecho los nacionalizados, igual que los que nacen acá. La Constitución Nacional lo asiste y hay derecho, eso no está en discusión, pero también tiene que marcar la diferencia cuando estén acá. A mí hasta ahora Gastón Jiménez, yo no he visto todavía una cosa muy distinta de lo que tenemos acá. O sea, puede ser que tenga, como dice el técnico, un poco más de técnica, pero de ahí a que ya se jugaron 4 partidos eliminatorios y diga, sí, esto valió la pena, es mucho más que lo que tenemos en casa. Yo no he visto eso. Yo eso no he visto. Pero ese segundo factor No, pero, que decís, perdón. es una realidad nuestra. O sea, porque yo iría más allá. Si tu factor 1 se confirma, yo decido tragarme el sapo del factor 2. Porque yo no soy ingenuo. Entiéndase, si ese jugador demuestra las ganas y se rompe por la camiseta y hace buenos partidos, que en algún momento haya considerado como segunda opción, es una realidad. Si vivió toda la vida y es producto de un fútbol que es superior en ese sentido. O sea, tampoco, porque ahí yo entraría también a lo que Bruno criticaba en el tema de cierto chauvinismo. O sea, yo le voy a exigir a un chico que nació, se crió y mamó lo que es la cultura de un fútbol que fue campeón del mundo y todo lo que quieras, lógicamente es una realidad. Ahora, si con el factor 1 que vos citaste, yo te acepto el factor 2. Yo no voy a tener ese factor 2 como una cuestión de resentimiento, de decir, ante la primera caída o crítica. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Entonces, A mí me parece que eso después pasa a ser anecdótico. En la narrativa pasa a ser una cuestión anecdótica. pero Porque es lógico que quiera jugar más por una selección de Argentina que la de Pero Paraguay. mira que todo el mundo saltamos acá cuando Lucas Barro dijimos, todo, me incluyo, Ah. lo utiliza como un profiláctico a la selección, cuando quiere, cuando no quiere, Bueno, y cosas pero así. ahí Entonces, ya depende del técnico y entonces depende de la también- experiencia. Pero Ariel, Sí. yo ahí utilizaría los tiempos verbales. Una vez decidido, o sea, en algún momento fuiste plato 2 o segundo plato, lo que quieras, pero cuando tomaste la decisión, metete en el chip. O sea, Pero en el no caso, lo- no lo- en no el lo caso tengas de todo David el Martínez tiempo. no fue así porque nos contó No, lo su que madre. sea es por lo de Lucas, porque No, ya dice sé, que pero después en el había caso- lesiones. Ortiz- Ya sé, en Ortigosa, el que caso, después se el, fue, el peor caso fue el de Cubas. Cuba dijo abiertamente, yo estoy esperando una convocatoria cuando estaba en Boca,
Claro. Se le llamó acá de Paraguay. Él le Dijo, dijo no, que no. a Ramón Díaz. Él le dijo que no a Ramón Díaz, le dijo, Mira, yo quiero mira jugar que- por la selección argentina. Y Mira después, que si hay un tipo claro. que es seductor para los argentinos, Ramón Díaz le dijo que no. y bueno, Cubas, yo no lo meto a Martínez. Mira que pero, Martínez pero tiene- David Martínez, mira que Federico, Martínez es tiene- buen jugador. Primero eso. Después que tiene 23 años. Él podría pegar, está en un momento en el que, como le decía Dani a la mamá, la otra vez leímos cuando se hizo oficial la convocatoria, y todos los comentarios eran contra Scaloni, de los hinchas argentinos. Van a decir, la gente ahí, ¿quién dice no? Los hinchas argentinos le decían a Scaloni, mira lo que están llevando, lo que te perdiste, ¿por qué no lo convocaste? Sí. Es un jugador muy valorado en este momento. Yo lo separo de Cubas, lo separo de Gastón, Sí. porque Gastón, yo pregunté a quienes más veían cómo jugaba, yo no lo conocía mucho a Gastón Jiménez, y ella está encima de los 25. Sí. ¿Verdad? Yo creo que Martínez tiene un par de trenes más. Si quisiera esperar, especular, en una selección que no tiene buenos defensores como Argentina, decide Juan Otamendi, por ejemplo, ¿verdad? Para marcar un poquito. Y eso le marcaba también a la gente. A mí, ¿qué querés que te diga? Lo digo ahora. A mí me entusiasma la posibilidad de Martínez. Y tenemos que pensar también que, ¿cuántos volantes centrales de selección tenemos hoy? Volante que vos si este te asegura contra Brasil, contra Uruguay, contra Argentina, contra Colombia, un buen partido. Hay mucha escasez de jugadores en determinados puestos. Y hay diferentes clases de nacionalizados. Yo no voy a comparar a este Martínez, por ejemplo, con Bobadilla. Bobadilla también fue otro que eligió cuándo venir. Lucas Barrios fue nacionalizado de grande por el tema de Vos hablás de Raúl Bobadilla. Raúl Bobadilla. De Salvador Cabañas, de urgencia. Fue nacionalizado Lucas Barrios, se encontró la descendencia que tenía y actuó en consecuencia. Y lo de Martínez, claro, como si el chico, Despedimos con la televisión, muchas Está gracias a perfecto. BCTV. Gracias a Sí, sí. BCTV, ya viene el informativo. si el chico de los 10 años está en River, fútbol argentino, ¿cómo no va a tener como prioridad en un momento el sueño de jugar con la selección argentina? Después ya la realidad es otra cosa, pero repito que para mí, con la categoría que tiene el jugador y con los 23 años que tiene, me entusiasma porque está en una edad en la que podría recibir una convocatoria eventual, no sé si este mismo año o dentro de 2 años, y separo esta nacionalización de las otras. Se trae un chico joven, un buen valor, los últimos partidos de River, el que vio contra Boca y contra Santa Fe, el famoso partido del arquero Pérez, se ha dado cuenta que tiene aparte de ser zurdo, tiene una garra para defender muy buena. Yo creo que le va a venir bien a la selección porque viene convencido. En un puesto en el que puede jugar como lateral izquierdo. Y puede gustar porque al fin y al cabo después la gente que puteaba termina aplaudiendo a los Santana y Johnny y Lucas Barrio termina haciendo publicidad de acá, lo acepta al medio. O sea, el tema es siempre el desconocimiento, ¿verdad? Porque no muchos están mirando seguramente en este momento a River o no miraron a Defensa y Justicia antes. Y el tema de saber que tenemos nosotros también. Nosotros tenemos Arzamendia, Tito Torres, hablo como lateral izquierdo, ¿verdad? Libertad tiene 2 extranjeros, como Johnny Cobo. Guaraní no tiene mucho, entonces está complicado el tema. Blas Rivero se nos lesionó y va a estar hasta junio tiene Blas Rivero justamente de lesión. Fíjate, Federico, cuando ¿Cómo está Bruno- flotando el WhatsApp? La gente quiere participar, pero Pero hay que tener un límite también con la selección, es sentimiento también. Claro, no Es sentimiento, si no pero saquemos por de eso- selección nacional. Claro, por eso yo no... Pongamos cualquier cosa, por pero eso menos yo no selección ignoro- nacional. Yo no ignoro que- ese mira tema que extrafutbolístico. Hay grandes selecciones como Alemania, Francia, todo, que Pero son- involucran y han salido campeones con jugadores que quizás no tenían nuevos sentimientos. Y sí, pues hay cultura y ¿Verdad? cultura. Nuestra cultura está claro, muy es que- arraigada con lo que es la cultura paraguaya. Pero vos ¿qué te También. pareció lo de Santana, por ejemplo? Bien, cumplió. Porque cumplió. a Morel hasta le criticaban porque hablaba así. Cumplió. Morel era paraguayo. Y Morel es paraguayo, nació acá. No, por eso- hijo de Eugenio, o sea. Pero cuando jugó Esa es mal, otra cuando jugó discusión mal, más decían, superficial. cuando jugó mal en el preolímpico de Cascabel, decían que se vaya a su país, a Morel. Pero esa es una- Porque hablaba así. Claro, esa argentino. es una No, discusión ¿sabes dónde empezó superficial. todo? Vamos a ser sinceros. Llamarle a Roberto Acuña. Me encantaría hablar con él porque él pasó por. Yo creo que habrá sido uno de los primeros. Pero ¿Te acordás un poco que, diferente, ¿te ¿sabes por acordás qué? que Bruno, un a segundo. Roberto ¿Sabes por qué Acuña un poco le- distinto, Bruno? le ¿Sabes por qué? criticaban por el tema del show, Sí, de la pasión? ¿Te acordás que y El llegó a spot. hacer un spot inclusive spot, claro. de Pilsen creo que fue, ¿verdad? Sí, claro. La pasión paraguaya. Sí, hizo. ¿Verdad? Y no paraba, mano, muchacho. El orgullo de El ser orgullo de paraguayo. ser paraguayo. paraguayo. Bueno. Pero sabes que Pero, para mí, eh, Bruno, para no mezclar demasiado, sí. esa es una discusión para mí de
otra de- categoría, claro, pero porque- ¿sabes qué? porque Es más él es superficial. paraguayo, Claro, es más ¿verdad? superficial con Y- el tema de la tonada. Acá Sí. inclusive en el grupo veo que se armó con Sí. el tema de la tonada. Hasta el punto de que, por ejemplo, ahora tenemos un caso, lo de Javi Baez. Muchísima gente cree que él es argentino. Javi Baez. Inclusive, yo me acuerdo de un guaraní, más guaraní con el tema de los 6 extranjeros que tuvo contra Sí. Olimpia. Cuando dijeron, preguntaron, ¿quién espera está un jugando poco. con 6 y extranjeros? Sí. muchos contaban a Baez. Y Baez, ¿por qué se lo cuenta? Por el tema de la tonada. Bueno, pero O sea, a ver, vos nomás también, lo de la tonada me parece que, No. por lo que decía Federico con lo de Morel. Morel, pero ¿qué pasa? Vos escuchás la tonada y así, pero es una este- discusión muy bizarra, pues esa es la de estúpida, no Pero bizarra. vos citaste de- lo del toro, y lo del toro entra en esa categoría. por el tema del tono, o sea, no Claro, sé. los tonos es otra cosa, pero claro. al ser selección, como dice Ariel, se mezcla todo. Hasta, o sea, la gente que dice, no, este por el tono, habrá sido un nacionalizado. Es más, hasta el concepto que tenemos el nacionalizado, naturalizado, lo mezclamos. Sí. Entonces, lo que sabe lo que se dice, para hablar mal y pronto, el que no nació, se formó, se crió, mamó, ese no es. Entonces se le mira con otros ojos. Vos le podés traer la Constitución, Tratado de la Haya de Costa Rica, de San José. no hay Todo bien. publicazo. No, ese es su tono, a mí lo que no me gusta. Ah, bueno, vamos a habilitar los teléfonos. A ver, 41 51 730, 41 51 Una cosa 730. nomás, Bruno, sobre Roberto Acuña. 30 y Él jugó- 31, perdón. Él ya jugó- ¿Están de acuerdo con la convocatoria de David Martínez? Sí, perdón, Ariel. Roberto Acuña jugó inclusive ya inferiores nacional acá. Porque Claro. él se refugió Don en el fútbol Artemio paraguayo Acuña o a su papá. porque no tuvo oportunidad independiente hasta que él, recuerdo que yo leí un... Él no jugó inferiores, Ariel, ¿eh? Me parece que jugó Él- juvenil, él- reserva. El Independiente lo saca y ahí le consigue Nacional. Ya la primera. Lo pone en el grupo, la primera estaba Almeida. Estaba Almeida, en el 93 debuta en Nacional, anda No muy recuerdo. bien. Lo llevan a jugar un amistoso contra Brasil. Ah. Jugador de Nacional, pelo largo. Decía, ¿quién es? sí, Fue eliminatoria del Jugó 93. en Brasil, bueno. Antes de la Copa América de Ecuador. Llevan un partidazo. ¿Cierto? Terrible partido el amistoso. 2-0 perdimos con Brasil. Y ahí ya se queda para siempre en la selección nacional. Y vos sabés cómo él se va a Independiente de Avellaneda. Esto te lo cuento porque me lo dijo él. ¿La primera o la segunda vez? No, la segunda vez cuando lo compra. Cuando Boca le vende. Cuando lo vende Boca Boca. le vende. Sí, no. Nacional. Le habían llamado a don Julio Puerto, el técnico de Independiente, ¿quién era? ¿No era Pastoriza? No. ¿Quién era el técnico de Independiente en aquella época? El zurdo López. Bueno, le llamaron, técnico no, de Independiente que- entonces fue la primera vez, Federico. ¿Quién fue el técnico de la primera vez de Independiente? Le llamaron a don Julio del Puerto, comentarista Sí, la primera deportivo. visita al Pato, cuando Acuña era jovencito, que habrá estado en Independiente en las inferiores, Pastoriza era 91. Bueno, 92, y bueno, entonces por eso te dije Pastoriza, le llamó a don Julio Pastoriza y le preguntó qué tal era Roberto Acuña y le dijo don Julio, a ojos cerrados, llévalo, es buen jugador. ¿Verdad? Y yo sinceramente te digo, acá en el grupo inclusive se está generando, Sí. por ejemplo, dice, Johnny hace. no, La risa de Johnny. Johnny, ¿Por qué Johnny? ¿Qué dice Johnny? No sé. Lea un poquitito, me parece más interesante lo del grupo que el programa. Ese fue por Babi el se primero, pronuncia. También le dicen papi fútbol a los argentinos, típico paraguayo, uno le quiere al argentino. En el hospital infantil Garrahan de Buenos Aires recibe a miles de paraguayos. Nuestra salud lamentable, dice. Bueno, gracias, muy amable. ¿Qué pasa en el grupo? No por tu primer mensaje de WhatsApp, fue cuando el oyente criticó la tonada de la señora, Ah. que había contado que se había ido en el 94, ¿no? Por eso Johnny... Pero repito, el tema de la tonada me parece que es No, pero aparte, otra discusión. Ella se fue, depende, ¿verdad? Falta Porque- de carácter, dice Johnny acá. No es falta de carácter, ¿Qué es lo falta que de es otra falta cosa. de carácter, Es falta de otra. Tiene razón el oyente del 94, está allá y habla peor que una argentina, dice. Tengo familiares desde chiquito y no cambiaron la forma de hablar, dice. Uno de los compañeros, Johnny otra vez, uno más que va a matar. Mi mamá está desde 1965 Ah. y no cambió la forma de hablar. Ni mi mamá Y bueno, también. pues no el todos famoso, somos hay gente iguales. que cruzó No, Todos somos Linda, iguales, o sea, Federico. no, hay estoy diciendo- hay extranjeros que estoy vienen poniendo- acá te y, estoy poniendo un y ejemplo. tienen el tono paraguayo, por Déjame poner ejemplo. un ejemplo como están poniendo los otros. Ah. Pero si está lleno, eso mucho más. ¿Sabes qué? Yo puedo decir bien porque yo soy producto de eso. Yo me crié allá, vine acá, agradezco al país, soy paraguayo. Yo venía, para que vea la gente, cuando veníamos para la Navidad, el 23 de diciembre salía colectivo de Retiro. Y vos te subías y era un colectivo de porteños. Eran todos. Después a la madrugada nos despertábamos en Formosa y sintonizaban la 98.5, ya sintonizaba el colectivo.
y estaba Fantasía. Sí, Ricardo Robasville. Y todo lo que vos al día anterior eran porteños, comenzaron a hablar en guaraní, a vibrar, ya que estaban llegando a contar a dónde se iba y vos a dónde te vas y todo. Y así, claro. Ahí ya empezaron. Porque es una forma también, el paraguayo que va a pelear, el que va bien de abajo, también es una forma de confrontar el tema de... Y de mimetizarte también, porque... El tema de ser porteño, de hablar Claro. de tú a tú. Es una, a ver, es ¿Entendés? Federico, Sí, para chabón, es un mecanismo. Yo te voy a contar una cosa que porque a lo si no- mejor, o si no a lo te mejor pisan, ustedes no saben. O si no te pisan. No, no, y Mirá te voy que a contar. Yo conozco paraguayos de todos los tratos en Argentina, desde como la señora que está en la villa, hasta gente que hizo mucha plata y que está viviendo muy bien y que ya no piensa venir acá, ¿verdad? Que viene de vacaciones, pero el tema ahí, cuando a los 5 días, hermano, mimetizate, como dice Ariel, o si no te pisan. Te voy a contar Sí. la experiencia de los Estados Unidos. Vamos a ver, y estaban los oyentes. Por ejemplo, vos sabías que en los Estados Unidos, bueno, eso hace muchos años atrás, no sé si continúa siendo ahora así, pero al capitalino se le miraba de otra manera. Y se fue mucha gente de Caraguataú a los Estados Unidos. Y vos le decías que vos eras de Caraguataú y te abrían los brazos y te conseguían el trabajo. Ahora, vos le decías, soy de Asunción, oye, creativo, hijo, muy de Asunción. Ya te mirá, imagínate, entre paraguayos. Imagínate, yo no estoy inventando, eso pasaba, no sé, hace 30, 40 años, Sí. en los Estados Unidos, no sé si sigue pasando. De Caraguatán, ¿no? Claro, no, es que directamente no te, ya te automáticamente te apartaban, porque decían, no, Paraguay va, no, pegaba a su seno. Otra cosa te iba a decir, Bruno. Imagínate. terminar el tema. Otra cosa te iba a decir. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿por qué los peruanos, por ejemplo, están en Argentina no cambian? Porque el paraguayo es el ser más sociable. El peruano y el boliviano no salen de ellos se juntan con su comunidad y el paraguayo, mi mamá, por ejemplo, fue presidenta de casi todos los grados de la escuela donde estuve yo y siendo paraguaya en un lugar de Argentina, ¿verdad? Y imagínate que tenía que presentarse y nunca cambió su forma de hablar. Pero el paraguayo está más asociado al resto. La otra vez cuando nos fuimos después de uno de los partidos en Buenos Aires, nos fuimos a un bar con vos, con Gerardo, con los compañeros. Y el mozo era paraguayo, pero hablaba con una lura, el mozo. Sí. Me acuerdo pasando hincha de gremio, iba a jugar gremio la nula, al final después de Independiente de Libertad fue. Sí. Y el tipo, che, ¿cómo está Paraguay? Yo soy paraguayo. ¿A quién era paraguayo? Los dos mozos eran paraguayos, pero eran una luz así, te digo. Por eso te digo, ellos se compenetran dentro de la sociedad. Claro. Pueden ser un peruano, un boliviano, ellos están en otra... No, hasta el colombiano en otra mismo. situación. Claro, el colombiano una migración de hace poco, ¿verdad? Pero lo más tradicional es el paraguayo boliviano, y el boliviano realmente no hace la suya, casi no participa, y el paraguayo sí se mete. Ahí vi que Nelson también aportó algo que le dijo un extranjero, y para mí, más allá porque me parece muy interesante, y yo coincido en cierta parte porque muchas veces el tema de adaptarte a la tonada de la región en la cual vos tenés que desarrollarte, es una especie de mecanismo de adaptación o hasta de defensa. Vos podés encontrar ejemplos, especialmente en Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, y especialmente cuando cruzan esa frontera. O sea, el que te hablaba un inglés que puede ser tan cerrado o abierto del norte, sureste o oeste, cuando cruzaba ya era la chingada y todos los modismos que puedas entender un poco a lo que explicaba Federico con el tema del bus. Pero también está el tema de la tonada regional. Y esto ya es más para los académicos y compañía, pero el español que se habla o el castellano que se habla en ciertas regiones hace que sea más fácil que pierdas la tonada. Y hay otras regiones donde va a ser muy difícil que pierdas dicha tonada. También por lo que acá Nelson decía que un cubano le dijo a él que ustedes tienen un acento débil, para decirlo de alguna forma, y por eso, entonces hay varios factores para eso, que es una realidad que mucha gente vive en ese sentido. Y el tema, pues son tantos los paraguayos, ya que hay cosas, por ejemplo, unos albañiles una vez de mi viejo ya estaban medio pintonados ya. Y el paraguayo pues quiere conocer la calle, ¿no? Bueno, te vas por la Juan B. Justo ahí, Tomás, ¿entendés? Ya. Porque uno se fue antes que el otro, pues. Ah. Y el otro se enojó y le dijo, ¿qué vas a saber decir vos si no sabes si ni viste? ¿Viste que?
El famoso, ¿viste? No sabía ni decir, ¿viste? Le digo. Que parece una mollada de la calle, bueno, no sé. Agarrar los modismos, todo, es famoso. No famoso, terminó famoso. eso en una riña, No, terminó bien, por suerte. terminó bien, pero Y mira que me el queda tema- siempre, me fue muy gracioso, no sé ni decir, ¿viste? Pero a ver, ya que estábamos con el tema de los modismos o las tonadas, y esto uno lo dice ya desde el otro lado, desde el lado personal. Cuando vos te vas, supongamos lo de la Argentina, yo creo que todos habremos hecho en mayor o menor medida, pero en mi caso, ponerle que ya te ven y te fichan con el estereotipo, este ha de ser un turista que no habla, pero ni la S de español. Entonces, vos te vas a un lugar medio, puede ser tipo turístico, cuando era mochilero, y decían, ¿sabe qué? Le vamos a venderle esta piedrita que vale 5 pesos en $500. ¿A qué quiero llegar? Muchas ¿Eso fue veces, dónde? ¿En Argentina? Argentina, Perú, Bolivia, Claro, o sea, claro. entonces yo me he divertido y tengo muchas anécdotas de ese tipo de cosas, pero para volver nomás al tema, suponete que vos en Buenos Aires te tomás un taxi para ir a tal lugar, y vos sabés, son masters en meterte en la escuelita. Bruno, por ejemplo, tiene una anécdota también. 80.000 vueltas, sí. O sea, entonces, por ejemplo, vos te vas y le pelás una tonada parecida, para decir, este es capaz de Flores. Claro. Flores es una comunidad coreana importante ahí en Capital Federal. O sea, hoy nomás. Pero, o sea, ¿sabes por qué? El ejemplo de decir, yo pensé que este era, pero había sido Sí. qué. O sea, les pongo nomás un ejemplo hasta de este lado, para que a veces se pueda comprender cómo la tonada te ayuda para decir, defensa. yo había Sí. sido que este no. Y ese tipo de cosas. Autodefensa. Y los más influenciables, es cierto que Paraguay es muy influenciable, y los países terminan por otros futbolistas, de gente que también ha vivido: Chile, Argentina, Brasil, obviamente, y Estados Unidos también, cuando te comienzan a hablar así el castellano medio balbuceante, o sea, y España, ni hablar de España, hostia, y todo el resto, ¿verdad? Pero realmente, y yo creo que para meterse dentro del tema, del circuito, porque repito que hay otras colectividades que son muy introvertidas, que no están, y el paraguayo siempre está en algún lugar metido, más en el tema del fútbol, ¿verdad? Fíjate vos lo que el baby fútbol, la Villa, ahora juegan la Villa también, porque en la Villa será más grande el campeonato. Entonces, esa es la historia de Martínez. Para terminar, nomás digo, nos había tocado, cuando fue convocado Néstor Ortigosa, hablar con la mamá. Y la mamá hablaba como hablan la letra, pero ya los WhatsApp habrán reventado si tiene WhatsApp, ¿verdad? Y cuando le preguntamos a dónde nació su marido, señora? Y dijo, qué sé yo dónde nació, dijo. Y ahí, que no venga a jugar más, ¿entendés? El tipo la estaba rompiendo en Argentina, un pasador, pero como la señora responde, qué sé yo dónde está jugando. Me acuerdo del Tata Martínez, que casi se murió. Tata Martínez dijo, bueno, políticamente incorrecta la mamá. ¿Cómo le digo que la mamá de estos tíos? Vení a Bristol y aprovecha el super ofertón, los mejores precios y sin entrega inicial. Además, por tu compra podés ganar 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta oferta: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 235.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés, y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es el de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegó la mejor feria de todas, la Feria Tigo. Renova tu smartphone hasta en 24 cuotas en la Feria Tigo durante todo
todo mayo. Aprovecha. También mis amigos prepagos pueden elegir su smartphone y de regalo se llevan gigas para navegar y llamadas ilimitadas. Ingresa a compras.tigo.com.py y entérate más. Tigo, en todo lo que te mueve. 5 llamadas al aire, por favor. Sí, La Federico. última cosa que me parece muy válida me envía aquí el amigo Nelson, que es lo que estamos mencionando, ¿verdad? Para el paraguayo hablar como porteño es como un mecanismo de defensa para ser aceptado allí. Es lo mismo que estamos diciendo, pero bien explícito. Y dice, peor el paraguayo en España. Rápido agarra adrede la tonada, porque allí sí hay discriminación. Sí. Lo dijo un psicólogo de la UNA en una charla, justamente el tema de España, que sí. Viste que el paraguayo pues no es... no sé cómo decirlo, o sea, no es lo mismo que un marroquí o un tunecino que se toma un tren y en España entran 5 tipos y lo cagan a trompada, ¿verdad? Porque hemos visto ecuatorianos, gente de Colombia. Entonces el paraguayo se mimetiza hablando como español, nadie le va a preguntar en ese momento si... Sí. Porque allá vimos casos en los trenes, a cierta hora de la noche. Con a las una mujeres tarde de la principalmente. noche, Siendo de golpeadas, violentadas, palizas sí. solamente por no ser español, por ser extranjero. Así mismo. Oyente en línea, buenas tardes. 7 litros de oxígeno ahora. Hola. Pronale nomás. 7 litros de oxígeno y ya está. Voy a hablar un rato con Bruno en la radio por mucho tiempo de esperar. Impresionante. Creo que está cargando combustible. Nitrógeno. No, oxígeno de 7 litros, por favor, ponele y saturarle bien. Oxígeno, yo escuché. Dale, gracias. Ah, ya, saturarle, no. Estás al aire, hola. ¿Cómo están, señores? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Qué está pasando ahí, hermano? No, pasa que estamos acá en el Inerán, pues estamos... Ah. Están trabajando. Estaba llamando más de rato, Bruno, como dijiste que llamaba al aire y... Sí. Estás al aire, te escuchamos. Hola. Te escuchamos atentamente. Bruno, esperame nomás, voy a volver a llamar otra vez, fue una urgencia, perdón. Hierba mate compuesta Arcoiris vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón café y hierba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va, señor? Bien nomás, señor. Escuchamos tu opinión. El hermano de Tony Sanabria está jugando en la B de España. El menor creo que tiene 20 años por ahí. Es número 10. Juega bien. Creo que le va a comprar a Betty, el hermano de Tony. Está muy bien. ¿Y qué opina, señor, de los nacionalizados? Y creo que si es hijo de paraguayo, hija, o sea que si es su mamá paraguaya, creo que está bien. No creo que es paraguayo. No está mal. Si le va a convenir a la selección, tiene que nacionalizarse. Muy bien, señor. Muchas gracias por su llamado. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol sudamericano y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol es la pasión por hacer bien las cosas. Nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Con Fabio de la Ciudad de Limpio. Te escuchamos atentamente. Sí, si es por ley y por constitución, tiene su derecho, ¿verdad? De una persona se pueda nacionalizar. Por ejemplo, Jonathan Fabro no tiene descendencia paraguaya, tengo entendido, y se la aceptó. El punto a debatir yo creo que corresponde si son más de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay algunos jugadores centrales que no están convocados y no sabemos si este jugador es más realmente o es solamente puro cumplimiento. Es mi forma de ver.
Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Oyente en línea, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? José. Sí, José. Sí, Bruno. Cualquier jugador que sea bueno, mejor de lo que tenemos acá, tiene que jugar en la selección. Porque últimamente nuestros jugadores acá internamente de Paraguay tienen poca actividad física y está demostrado que en partidos internacionales no tenemos la capacidad física, carecemos totalmente de eso. Esa es mi opinión. Muchas gracias, muy amable. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Oficial llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. No, me dice nomás acá un oyente, nuestro amigo, que él es menonita, por ejemplo, y racismo existe en todos los lugares, inclusive acá. Claro. Hay gente que le quiere a los menonitas y hay gente que no los quiere, que no le quiere. ¿Verdad? Por el color de su piel y la forma de hablar, y conste que él habla 5 idiomas, pero recién a los 13 años comenzó a hablar el castellano. Entonces no habla fluido, no es el castellano normal como el que nosotros hablamos, se le nota enseguida. Y sufre también, porque hay gente que no le quiere, no sé por qué, a los menonitas, ¿verdad? Porque es gente trabajadora, pero a los indígenas que están también por la calle, si le van a dejar entrar a X lugar, a X negocio, no, lo sacan. Sí. Y acá vivimos eso, no, es que... No es que estamos en Finlandia, ¿verdad? o que estamos en Francia, donde hay un problema terrible de racismo. Bueno, oyentes, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Bruno. Mi nombre es José Osorio. Bruno, vos sabés que yo veo todos los partidos de la Copa Libertadores. No me pierdo un solo partido. Y te puedo asegurar que este muchacho, David Martínez, creo que es su nombre. Sí, Martínez. Es un fuera de serie, Bruno. La va a romper. Acordate de mi Bruno. A diferencia de los demás. Yo lo he visto, Mira que yo las veces que lo he visto. Yo he visto miles de nacionalizados y con los dedos, con poquito podemos contar la gente que sobresalió nacionalizados que tuvieron bien, pero este tipo es un fuera de serie, Bruno. Tuvimos la suerte de que se haya fijado en él y que haya aceptado también, porque mira, que pudo, como dijo ahí, creo que fue tu compañero, que pudo haber esperado 1 o 2 años más y a jugar con el... Iba a ser convocado a la selección. No, y aceptó de una, eso no contaba la mamá. La mamá no contaba eso, que él aceptó de una. No es que especuló. Tuvo la mala suerte el destino le dijo que ya nacer otro país, pero este tipo es un fuera de serie, Bruno. Y te digo, yo una persona que veo Copa Libertadores, veo Champions League, de todo el fútbol, y este va fuera de serie, Bruno. Muchísimas gracias, muy amable. De cada 10 pases, 9 irá bien, Bruno. Eso es. Ojalá Sí, que sea así en la un abrazo selección. y le sigo escuchando. Muchas gracias. Taiga te lleva donde querés llegar, mamá te lo da todo, hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000, también en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Poneme un poco la música de la selección paraguaya. El martes es el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ya vamos a hablar de eso, El jueves Paraguay-Uruguay. El jueves Paraguay-Uruguay y todavía no estamos hablando. A eso ya, Federico. Uruguay-Paraguay. Es que no sabemos ni a nivel... ¿Cómo? Pero ¿cómo? A nivel local ya están confirmados, son nombres, no. ¿Cuándo se va a saber eso? ¿Al fin de esta fecha? Entre hoy y mañana, ya dicen. están los nombres, Federico. Sí, pero no son oficiales, no apareció la nómina.
Sí, no, ya sé, pero extraoficialmente te dio los nombres. Por ejemplo, el de Libertad parece Julio Enciso. Sí. ¿Sabías Vareiro. eso? Sí. Vareiro. Vareiro. Estaba Pero Tacuara hay y mucha cayó. mezcla. Yo no ¿Eh? creo que- hay mucha mezcla. Yo no creo que Enciso esté en la lista de eliminatorias. Por eso. América. Capaz la Copa América sí. Ah, bueno, Por bueno, eso, por eso. mejor esperemos, Porque pero... cinco de Cerro también son muchos para eliminatoria. Bueno, pero quiero ir a lo siguiente. ¿Qué equipo pondríamos ante Uruguay o qué equipo pondrían ustedes contra Uruguay? Después se viene el partido contra Brasil. Vamos a hablar del tema eliminatorio. Oyente en línea, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Señor, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bruno, Señor. voy a decir una cosa. Sí. Ustedes son comentaristas y relatores. Sí. Voy a decir una cosa. Acá en el Paraguay tenemos bastantes jugadores que juegan bien. ¿Por qué hace tiempo Villaldo eligió esos jugadores, por ejemplo, de intermedia, que están jugando bien en primera división, esos jovencitos para esta época, para que esté bien los jugadores? Aprendiendo, uno va a jugar bien. No es que se tiene que nacionalizar y traer de afuera a los jugadores. Umiaco iba ahí, bro. Yo tengo 71 años y yo he visto cómo, de local acá, cómo jugó en el 70 y 78 Mundial de Argentina, y acá Brasil cuando jugó en el año 70, cuando todito era de local. No había ni uno que jugaba hacia el extranjero que vino a jugar acá. Inclusive Sebastián Fleita estaba en España y sabía jugar. ¿Y cómo iban a hacer así? El técnico de Villalba está eligiendo todo. Esto es política, Bruno. No tenemos jugadores. No vamos a clasificar nosotros. No vamos jamás. Le vamos a ganar a Uruguay allá en Uruguay, jamás. Debe llegar hasta 4 para ir nada. No, ojalá que no. Gracias, señor. No. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Atención, último momento, dice Marcelo Bonelli. La Conmebol analiza jugar la Copa América en Estados Unidos. El país norteamericano tentó a la entidad que preside Alejandro Domínguez para realizar el torneo con público. Ojo con esto. Marcelo Bonelli es periodista de Clarín. Podemos charlar con él. Pero él cita a otro colega. ¿A quién? A Leo Paradiso, que es productor de algunos programas importantes de Argentina. ¿Y podemos hablar con él? Y ya estamos con Wilson haciendo las gestiones. Correcto, Sí, gracias sí, sí. Federico. Bueno, ¿podría entonces la Copa América podría tiene llevarse todo. hasta un... Y vos sabés que no es descabellado. Tiene todo lo del 2016, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es el tema? ¿Cuál? Se juega la Copa de Oro también ahí. Y parece que hay sedes que... Pero ¿y por qué tentaría entonces? Y tendrán que buscar... o sea, bueno, Porque- Estados Unidos es muy grande, ¿verdad? Y tiene ¿Cuántos- muchas canchas, cuántos claro. estadios tienen? Claro, pero hubiese sido Tienen mucho más... vacunas, tienen toda la infraestructura. Sí. Pero Eh, no deja de ser un... Porque hasta ahora se habló de Argentina, ¿verdad? Que se mantiene, se bajó Colombia y podría ser Chile, ¿verdad? Sí. Chile y Argentina. Pero eso no está confirmado. Ahora aparece esto de los Estados Unidos. Oyente en Argentina, línea. lo que le dijo que no, Bruno, en la reunión que tuvo Fernández con Alejandro Domínguez antes de ayer, no a la final con público. La Conmebol quería jugar la final con público. El presidente argentino le dijo que Fernández no. dijo que es imposible. Bueno, oyente en línea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, cuéntame. Sí, ¿cómo le va, señor? Todo bien, todo tranquilo. Todo bien. ¿Sabes qué? Yo quiero opinar un poco sobre el tema de los nacionalizados. ¿Sabes qué es lo que nos da gusto, Bruno? El tema del falso, ese patriotismo, güey. ¿Entendés? Va? Sí. Ese, no, tiene que nacer acá, si no habla guaraní, no toma cocido, que no fue. No tiene sentido. Tiene que comer vellú con tortilla. Y dentro de Su 10 pobre años, mamá, ¿no? pobrecita, a los 14 años tuvo que irse a matarse allá porque acá seguramente no tenía ni trabajo. 2,5 millones de paraguayos viven en Argentina. Sí. Trabajan sí. ahí. Sí. ¿Y qué va a pasar dentro de 5 o 6 años? Vamos a tener hijos de paraguayos que nunca pisaron Paraguay y que juegan en España. Porque Así ahí hay mismo. como 500,000 por ahí paraguayos. Así mismo. Y le vamos a negar. Tony Sanabria jugó acá alguna vez. No, en la Masía. Y bueno, y entonces vamos a tener eso mismo. ¿Y por qué no traerle a esta? Si es mejor, el tipo Martínez
Es un jugadorazo. Y nosotros no le vamos a perder porque nos tomó cocido, veo. No, vamos a dejarnos joder. Aguante, y los nacionalizados, si van a sumar, que vengan. En IDEXA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, puedes obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000 al WhatsApp 0972-413-100. IDEXA, máximo respaldo a su inversión. Oyente, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Sí, ¿con quién hablamos? Jorge González. Jorge, te escuchamos atentamente. Último campeón del mundo, Francia. ¿Cómo? Francia, ¿verdad? Último campeón del mundo. Francia, no, tenía... Francia, nacionalizado. Todo nacionalizado, no sé quién era el... Semifinal por el tercer puesto, por el tercer puesto. Bélgica e Inglaterra. Segundo y tercero y cuarto puesto. Sí. Totalmente nacionalizado también sus jugadores. Así que, a la puta, si ese es el camino. Y si tienen sangre paraguaya o padres paraguayos, hay que recibirlo. Lo que queremos finalmente es tener una selección que tenga ritmo mundial. Sí. Llegar al mundial y tener una buena participación. Y mira que el caso de Francia a lo mejor es diferente otra vez al nuestro. Porque acá pasa que el paraguayo o paraguaya se va a otro país buscando mejor horizonte. Pero, por ejemplo, un nacido en Costa de Marfil tiene derecho a entrar a Francia directamente. Claro, eso sabían. Bueno, entonces hace su vida, tiene su hijo y después su hijo ya es francés y juega por la selección de Francia, pero el tipo es de Costa de Marfil. Claro. Claro, de Argelia. No, nosotros tenemos que dejar de tener esa mente cerrada y... Acá hay sangre paraguaya por medio. Sí, si queremos logro deportivo hay que recibir a todos los paraguayos, no importa dónde hayan nacido, contarle que tengan sangre guaraní. Sí, señor, y que sea buen jugador, que venga a sumar, totalmente de acuerdo. Pero el tema ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Tomó un tereré y se desmayaron todos. ¿Quién se de la alegría y los dirigentes. Y después nos dejó bola. Osorio. Tomó un tereré. Digo con respecto al tema del cocido. Que no, del populismo. El oyente anterior. Cuidado, el aire acondicionado está... Cuidado que no se nos muera García. El tema de Costa de Marfil y el tema de Costa de Marfil y de Senegal, por ejemplo, sí hay un vínculo político histórico con Francia, porque fueron colonias francesas. Y por eso tienen la vía libre, claro, porque fueron colonizados. Porque hay un vínculo ahí. No, te explico. Político por una ley es, Ariel. Sí. Ellos, como una especie de resarcimiento, ¿verdad? Porque fueron colonizados. Ellos tienen el libre tránsito en Francia, pueden ingresar y tienen los papeles. Pasan a ser un francés más, ¿se entiende, verdad? Sí. Y como ocurre en todo el mundo, es de acuerdo al resultado. Siempre me acuerdo cuando Karim Benzema era jugador de la selección, ahora volvió y fue noticia. Él siempre decía, yo cuando anoto soy francés y cuando erro soy argelino. Así me ven. Es el mejor ejemplo. En el 98... ese crisol de razas para ganar la Copa del 98. En el 2002, el fracaso. Y Jean-Marie Le Pen, el de la frente, el de la derecha extrema, dijo, ¿qué hacen todos estos jugando por nuestra selección y pasando vergüenza? Los dos discursos fueron muy aceptados, de acuerdo al resultado. Sí. Oyente en línea, el último, por favor. Hola. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? ¿Cuántos años tenés y de dónde llamás? Yo soy de Ayola, tengo 40 años. En Ayola, ¿cómo nos estás escuchando? No, yo estoy por Asunción más ahora. Ya. Ok. No te escuchamos más, hijo. Por aplicación no tratás de escucharnos. No, escuchamos, pero no todo el mundo tiene la computadora. Sí, yo sé. Todo un tema. No nos puede colonizar Estados Unidos y nos vamos a vacunar todos. Calculo. No, yo sí es por mí, ¿sabes? Que le entrego a Estados Unidos. No, estaba diciendo más de rato, envió un mensaje. Yo creo que el sentimiento que tiene la mamá paraguaya, que de niña tuvo que abandonar el país por una cuestión que no pudo recibir acá en el país, ha de ser indescriptible y va a surtir efecto en el momento en que le vea a su hijo jugar por la albirroja. Y no juega en un club, no juega en el Deportivo Morón, juega en River Plate el pie.
Sí, Entonces, juega yo bien. creo, juega bien y estira la sangre paraguaya. Y escuché que estaban diciendo ahí el tema de Francia y esas cosas. Lo que pasa es que nuestra cultura está... no estamos preparados para esta conversación, ¿entendés? Entonces, pero yo tengo mucha fe, le suelo ver jugar a Martín en River y juega muy bien. Y es un proceso al que tenemos que adaptarnos. Esta es la realidad que nos toca y hay que darle la oportunidad. Y a los que nos sirven, bueno, que no se les convoque más. Pero te hablo nomás quiero ponerme en la piel de la madre que orgullosa se va a sentir verle a su hijo jugar con la albirroja después de tener que salir de Tacumbú a los 14 años y ir a vivir a otro país, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Gracias por llamar. Hoy voy a preparar un resumen después de lo que charlábamos con la madre de David Martínez, el nuevo jugador convocado a la selección paraguaya de fútbol. Rapay me dice, si vamos a tener esa mentalidad, no van a jugar por la selección los hijos de Roque, Almirón, Aedo, etcétera. Claro, porque nacieron en otro país, pues. Habrá nacido uno en Alemania, otro en España, no sé, en el momento en el que Almirón en los Estados Unidos. Sí, a ver, ponelo al aire. Se nacionalizó de mi parte para la selección paraguaya, porque le habían dicho si él se quería nacionalizar y consultó con la familia y bueno, obviamente que yo soy súper feliz porque va a estar ahí defendiendo los colores de mi país, que decidió estar ahí en la selección paraguaya, siendo que él cuando era más chico estuvo en la sub-15, sub-17, pero bueno, no, para la mayor nunca le convocaron y surgió esto y bueno, nosotros lo apoyamos y lo que él decida, para él, nosotros aceptamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, poneme será ambiente de la selección. Ya el fin de semana, es la última fecha del campeonato. Arranca hoy, la última fecha del campeonato. Ni pelota ya le damos a nuestro campeonato. Modo selección, porque, a ver, y modo Copa Libertadores y modo Copa Sudamericana. Copa Libertadores Sudamericana. Ese va a estar lindo, será. Ahora vamos a hablar ya porque ayer empataron Flamengo y Vélez 0-0. Estaba mirando el partido 0-0. Flamengo se quedó con el grupo y terminó primero. ¿Vos sabés cuál es el equipo peor colocado? El 16º equipo. Sí. Pero no habla mal. No sé si a eso que... No. Olimpia. Sí, pero... Olimpia terminó 16º. Pero también, ¿vos sabés cuál fue el peor primero? Inter. El Inter de Portalera. ¿Sabes cuál fue el mejor tercero? Táchira. ¿Sabes cuál fue el mejor colero? Always Ready. Claro. ¿Sabes a lo que quiero llegar con ese tema? Ese depende del grupo. Claro, ese fue el grupo. Ese fue el grupo más parejo. El más parejo, donde sí. de 12 partidos, 9 ganaron los locales. Una barbaridad. Ni te hablo de las goleadas 6-1, 6-2, 7-2. Entonces, fíjate, hay equipos que pasaron a la Sudamericana con 4 puntos. Always Ready hizo 7. Entonces, para dimensionar lo complejo que estuvo ese grupo, pero sí, veía que mucha gente decía, mirá, porque con el viejo sistema, Atlético Mineiro fue el super puntero, ¿verdad? Si era 1 contra 16, era Atlético Mineiro Olimpia. ¿Mineiro cuánto sacó? Y 16 Flamengo puntos. Cerro. 16 puntos Mineiro. Ganó todo sobre 18. Menos sobre el 18, 16, claro. 16. Empató en Venezuela, exacto. Acá me recuerda a un amigo que Johnny, estando en Buenos Aires, se quejaba de las pizzas porteñas. Johnny No, es medio por favor, especial. Johnny, no. Johnny, sí. Una cosa más rica. Bueno, depende de dónde habrá ido a comer. ¿Qué cantidad? Capaz fue a una pizza al paso por ahí, entonces. No. Banchero, por ejemplo, pizza al paso, la más barata, rica. ¿Qué rica, cantidad rica. de equipos metió Brasil y Argentina a No, octavos? Brasil Seis metió y seis. seis, Argentina Argentina primera vez que metió clasificó 6. a los 6. 6 y 6. No, Argentina. tenés 6 argentinos, 6 brasileros, Sí. 2 paraguayos, un ecuatoriano Y uno de Chile. y tenés uno que es Universidad Católica. Exacto. Y el paraguayo, Imagínate. el chileno y el ecuatoriano son equipos grandes. De los 10 ¿Verdad? del Porque a veces continente, te entra alguno- 5 nomás tienen representantes. Por eso no faltaba el que decía, Europa hizo un escándalo para hacer su Superliga. Nosotros ya tenemos nuestra Superliga. Porque, a ver, es más fácil decir que Santos fue el único de estos países que no clasificó. El Después primero, clasificaron todos. el de mejor campaña de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro de Brasil.
Sí, es que el 1. Estábamos hablando de esa, arrancó con el empate 16 en puntos sobre Caracas 18. y luego ganó los 5 partidos restantes, pero acá lo que se demuestra también es que tácitamente la Superliga está ya acá. O sea, Brasil y Argentina te juegan a otra cosa. Y lo preocupante es esto en función a los que no somos de Brasil y Argentina. Porque antes te decían, mira, pero es Boca River, mira que entraron Racing, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia. O sea, ahí, para conectar con lo que decíamos, y acá fuera de micrófono nos preguntábamos, cuando hablamos lo de Martínez. Martínez tiene esa explosión en Defensa y Justicia con la gran campaña que hizo con Crespo el año pasado. Y uno dice, ¿por qué nosotros no estamos sacando? No te digo a granel, pero a la medida de los Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Robert Rojas, centrales zurdos. En nuestros equipos, referencia, nuestros centrales no son zurdos, el que juega como segundo marcador. Pulpito está jugando allí, Sí. Antolín era el que suele jugar allí. Garnero pidió para que sea Barbosa el que venga a jugar allí. O sea, entonces, y en allí condiciones es esa normales, Olimpia tiene a Polenta, que es zurdo, y uruguayo también. Por eso. Vamos a la selección, sí, por favor. está el tema. Probable equipo de la O sea que- selección. El jueves ya jugamos, amigo. No, otro señor preguntó hablando de Defensa y Martes ya Justicia. el sorteo. La Martes gente ya, está- no, pero no, martes la Libertadores, pero jueves jugamos contra Uruguay. ¿A qué hora el partido? 18 creo que 18 horas contra Bueno, Uruguay, a las y 20:30 contra Brasil. Contra Brasil, ahí está. ¿Sabes a qué pizzería fuimos, Federico? ¿A cuál? Bájame la música porque Johnny, ¿sabes qué pizzería no le gustó a Johnny? ¿Cuál? Lo llevamos a Johnny. Pizzería Guerrín. 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 Sí. Guerrín. Claro, ahí está. 80 años tiene esa pizzería. Está ahí, ¿sabes dónde está? En el centro. En el centro. Ahí está, pero está, es como que te diga que está sobre calle Palma. Yo te digo, Guerrín y Los Inmortales son las dos pizzerías más emblemáticas Bueno, de y a Buenos Johnny Aires. no le gustó la pizza. Dijo que esto era una. No, pero ahí Johnny se está defendiendo. Dice dice que que no Johnny, era a ver. el único. Espera, no quiero ser injusto, por favor. Eso. Dice que no fue. Y el televisor. ¿Eh? Ya. Vos sabés que no había wifi y no había televisores. No, eso sí. Bueno, Por pero eso, es una pizzería pero le explicó el que señor. tiene el espíritu por su tradición justamente. Acá para venir a le dijo, compartir. señor, esto es una pizzería de hablar, 80 años, es para que usted venga a hablar acá. para compartir, hablar exactamente. Justamente lo que. Para mirar los cuadros. Es sobre Avenida Corriente. No es solamente eso, Federico. Avenida Corriente, a unas 3 cuadras del obelisco está Guerrín. Yo le recomiendo a la gente que vaya porque es Porque es una pizzería muy conocida. sensacional. Te explico por qué. Hermoso. Porque vos sabés que tienen la cocina es totalmente de vidrio y vos ves cuando ellos están cocinando la pizza, pero no solamente ves eso, ves los quesos y compañía, los tomates, ves todo lo que tienen Todo, ahí todo. y es un espectáculo, hermano. Y vos sabés que Johnny, vos no vas a tener wifi, vos no vas a tener televisor, esto es una vergüenza. Y yo le dije, pues Johnny, venimos por la Sí, pizza, pero no me Johnny- interesa. Una vergüenza, vamos a este local. Cultura patio comida de supermercado, Johnny. Pues, ¿no? 80 años, Johnny, así no, Johnny. Vamos. Selección paraguaya, señores, vamos a fondo. Hazte como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Vos sabés que. Pero lo otro también tuvo repercusión. Mira, lo de Richard Ortiz en contratapa, mira. Bueno, ¿sabés qué pasó, Dani? Cuando le reclamó Johnny, estábamos en una pizzería tradicional, 80 años. ¿Cómo se llama? Guerrín. 80 años, hermano. Estaba jugando, River estaba jugando un partido. Y Johnny muy enojado le dice al mozo, ¿dónde wifi tiene? No hay, señor. Bueno, el televisor le dice, tampoco le dice, señor. ¿Y cómo no van a tener? Le dice. El mozo le dijo, ni corto ni perezoso, señor, es para comer acá, no es para venir a mirar TV.
Si era partido importante de River, la noche antes del partido fueron a cubrir, ¿fue? Sí. Ahora ha sido aquel River Cruzeiro, que al otro día jugaba Racing Guaraní. Sí, señor. Partidazo que River le gana a Cruzeiro 3-0 y lo elimina. Y los porteños el otro día decían, se viene River Racing, decían. Y clasificó Guaraní. Sí. Sí, me acuerdo la noche. Yo fui más práctico, me fui al chino a la esquina del hotel y compré una picada, unas birras y dije, mira el partido tranquilo. En el hotel tranquilo. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto. Participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito, tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás. Mastercard. Bueno, a ver. ¿Marca lluvia hoy y mañana? Sí, toda la semana marcó para hoy y mañana. Ambiente de la albirroja, hermano. Poneme en el tradicional hoy. Este, ¿verdad? Bueno. Ariel, Julián, vos tenés la lista de convocados ahí de los extranjeros. ¿Tenés o no tenés? No, no tengo. ¿Y por qué no tenés, mi querido Ariel? ¿Por qué no salió todavía? No, ¿cómo que no salió? Ya está la lista de convocados extranjeros. Vamos. No tengo. ¿Para qué te voy a meter? No, ¿y cómo vas a armar tu equipo? ¿Vos sabés de memoria? Y voy a tratar de armar de memoria, claro. No, pero miran a la lista, en Google. Dani, no. ¿no tenés? Yo no tengo. Sí, no, acá, ¿quién manda en el grupo, muchachos? Johnny, que es el encargado de cubrir selección. Por favor. No tengo, pero lo necesito. Ya era. ¿Por qué pensás? Antonio Silva, Escobar, Gustavo Gómez. Está claro que va a jugar Martínez, para eso vino. Junior Alonso. Espera, despacio, nada, espera, nada. Espera. En el largo, ¿quién dijiste que va a ser? Anthony Silva. Anthony Silva. Sí. Lateral derecho. Juan Escobar. Los centrales. Gómez y David Martínez. Y Junior Alonso. por izquierda. Volante, los mediocampistas. Richard Sánchez. Si está bien, supongo que está bien. Sí, sí, Richard Sánchez, sí. Sí, mentalmente. Cubas. Villasanti. Oscar Romero a la derecha. Carlos González. Almirón está habilitado, ¿no? Almirón. ¿Ese es tu equipo? Sí. Me gusta, me gusta. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones ron. Estamos en contacto con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Hugo, vicepresidente, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. Bruno, ponte saluda. Estamos con Dani Chun, Federico Arias, Ariel Mareco, los compañeros. Bueno, sabemos, y la gente sabe también de tu faceta de hincha fanático, seguidor del Club Guaraní, y muy allegado a la dirigencia, cercano a Juan Alberto Acosta. Ayer Federico lanzaba la noticia sobre el inminente arribo de Fernando Jubero. ¿Cuándo lanzaste, Federico? Perdón. El martes. El martes. El martes ya tiró, pero ayer lo ratificaste. Claro. Bueno, vicepresidente, estás cerca a la dirigencia. ¿Podés contarnos, es correcto esto? ¿Podría desembarcar definitivamente Jubero a Guaraní? Es correcto, Bruno. Un gusto saludarle a tus compañeros y sí, creemos nosotros que en este momento actual que vive el Club Guaraní es la persona indicada para venir a dirigirle al plantel es Fernando Jubero. Y conoce, que conoce desde, no sé, desde el patio hasta la cocina, pasando por todo, que conoce Guaraní de memoria, ¿verdad? Así mismo, por eso digo, es la persona adecuada para que venga a conducir al plantel. Ahora, él espera al final del campeonato, lo anunciarían la próxima semana, sería por cuánto tiempo el contrato, ¿manejas esas cosas?
No manejo esos detalles y además sería importante que sea el presidente del club el que tenga que expresar esto, ¿verdad? Pero sin embargo yo les doy la pista de que estamos por muy buen camino. ¿Ya charlaron con Jubero? Tengo entendido que el presidente ya habló con él. Ajá, perfecto. ¿Hay predisposición de Jubero? 100%. ¿Qué pensás, esto ya prescindiendo de tu condición de, ¿cómo se llama? Hincha fanático de Guaraní o allegado, inclusive cuasi dirigente de Guaraní. ¿Qué pasó con Gustavo Costa? ¿Se desgastaron las relaciones? ¿Ya es un ciclo terminado? Y yo creo que no le fue bien, lastimosamente no nos fue bien en este torneo Apertura, y realmente cuando no te van bien las cosas, y nosotros tenemos una muy buena relación con Gustavo, él mismo y de común acuerdo se habló para desistir del contrato que teníamos con él, ¿verdad? Y todo bien, nosotros le apreciamos mucho a Gustavo, quizás este es el segundo ciclo que terminó con Guaraní, pero no podemos decir nunca este va a ser la última etapa. Ahora, la última consulta. Lanzaste la otra vez, bueno, prácticamente anunciaste que te vas a candidatar a presidente de la República. ¿Eso, pasado el tiempo, es oficial o es como se suele decir acá? Me dicen los muchachos de prensa, ¿verdad? Que los políticos a veces lanzan su candidatura para medir un poco la temperatura. No sé si es así, ¿verdad? Pero pregunto. En realidad, yo no lancé mi candidatura, yo respondí a la pregunta que me hizo el periodista si yo tenía intenciones de candidatarme para el 2023. Luis Vareiro, nuestro colega, no hay ningún problema en mencionarlo, sí. Sí, Luis me preguntó si estaba dentro de las posibilidades mi candidatura para el 2023, yo le afirmé, yo le dije que sí, que tenía que primero ganar la candidatura por dentro del movimiento AñTT, por dentro del movimiento oficialista, y lógicamente la respuesta fue sí, me interesa la presidencia de la República en el 2023. Volviendo al fútbol, vicepresidente, esto que nos está comentando de Jubero, porque la persona que nos comentaba justamente decía que usted también está involucrado en lo que sería el retorno del Español, ¿va a ser que esté trabajando un poco ya más de cerca o lo está haciendo ya hace un tiempo con Alberto Acosta en la dirigencia de Guaraní? No, yo hace bastante tiempo que vengo acompañándole a la dirigencia del Club Guaraní dentro de lo que mis funciones me permiten. Yo no puedo ejercer ningún cargo directivo, ni en el Club Guaraní ni en ningún otro lado. Entonces, dentro de las posibilidades, siempre yo estoy muy cerca de la dirigencia del club. Perfecto. El tema de las vacunas, vicepresidente, ¿cuándo vamos a tener más vacunas? ¿Cuándo? Todos son donaciones. ¿Cuándo este país va a tener? Y tenemos el problema de la falta de vacunas a nivel mundial. El lunes llegó 250.000 dosis. Dentro de estos 10 siguientes días llega otra vez otras 100.000 vacunas, y el sistema COVAX también va a enviar 132.000. Es decir, que si Dios quiere, si se cumplen lo pactado, tendríamos que tener aproximadamente 500.000 dosis de vacuna en estos 10 días. Y ese precontrato que anunciaron de 1 millón de vacunas, ese sí es un lote muy importante. ¿Eso para cuándo sería? Y eso tengo entendido que van a venir llegando a partir de los primeros días del mes de julio, la Pfizer. Sí, primeros días de julio. Así es, por eso nosotros estamos estableciendo que vengan ahora en estos 10 primeros días de junio unas 500.000 vacunas como para estar esperando ese lote importante de la Pfizer, pero de cualquier manera... Pero perdón, ese lote llegaría de uno, o sea, serían 1 millón de vacunas. No es que va a llegar a cuentagota 200, 300, 500 hasta completar 1 millón. Serían 1 millón de una. No sé, desconozco eso. Yo no conozco eso, sí sé de que se estaba cerrando con la Pfizer. No sé si van a venir de una, ¿verdad? No puedo ser responsable en afirmar eso, pero sí que está muy bien encaminado para las 1 millón de la Pfizer. La imagen del presidente está golpeada.
La imagen del gobierno está golpeada por la falta de vacunas, pero yo les puedo decir de la posición de mando del nuevo presidente de Ecuador, y nos encontramos ahí presidentes, vicepresidentes, líderes de los distintos países sudamericanos, y este es un problema que tenemos todos los países. Sin embargo, nosotros, si bien tenemos el problema de la vacuna, nosotros estamos muy bien posicionados económicamente. Es increíble que nosotros hayamos caído solamente el 0,6 del PIB, del Producto Interno Bruto, cuando los demás países el promedio es 5, y en Ecuador, aquí el lugar donde yo me fui, cayeron el 10%. Es decir, si bien nuestra imagen por el problema de la vacuna se ha deteriorado, también tiene virtud de este gobierno de haber manejado bien el problema económico. Pero tenemos un dato que es terrorífico. Estamos teniendo el récord, somos el país con más fallecidos por cantidad de habitantes, de 100.000 personas, de 1 millón por persona. Somos el país con más muertes. Ojo con eso. Sí, no, lastimosamente es así. Y a nosotros también nos jugó mal que el mecanismo COVAX y compañía, que tenía que enviarnos las vacunas que ya pagamos, se dejaron llevar por lo bueno de la posición sanitaria del país, y nos dejaron un poco atrás por ese mismo motivo, ¿verdad? Mazzoleni fracasó. Sí, él fracasó. ¿Es uno de los grandes responsables de esta situación que hoy se está viviendo? ¿Crees? Y yo creo que los negociadores que estaban a su cargo, que estaban negociando las vacunas, se equivocaron. Yo entiendo cuál era la situación. Ustedes recordarán que cuando al inicio de esta pandemia nadie quería ya comprar hasta tapabocas, porque el precio era triple, cuádruple, muy caro, y en varias de las personas que compraron con ese precio terminaron siendo procesados. Entonces yo creo que el temor de no pagar más por la vacuna hizo que nosotros fracasáramos. Perfecto. Vicepresidente, para cerrar, y el motivo de la llamada, y bueno, aprovechamos para hablar un poco del contexto nacional también y el tema de la salud. Entonces, Fernando Jubero, muy cerca, se está dialogando con él, hay predisposición de Fernando Jubero, que podría entonces en las próximas horas convertirse en nuevo técnico de Guaraní. El 99,9 está ya asegurado. Vicepresidente, un abrazo, todo bien, lo único malo, tu pasado te condena. ¿Cuáles mis pasados? Jugaste en Sport Colombia con Roberto Sosa. Chao, gracias por atendernos, muy amable. A las órdenes. Adiós. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Creemos nosotros que en este momento actual que vive el Club Guaraní, es la persona indicada para venir a dirigirle al plantel, es Fernando Jubero. Yo les doy la pista de que estamos por muy buen camino. Tengo entendido que el presidente ya habló con él. ¿Hay predisposición de Jubero? 100%. El 99,9 está ya asegurado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premia a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas en el sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial y
para eso lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conocer a nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponibles en estaciones Petrosur. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Entonces, Fernando Jubero, que podría entonces en las próximas horas convertirse en nuevo técnico de Guaraní. El 99,9 está ya asegurado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cuál es tu equipo de la selección paraguaya, Dani? Escuché atentamente lo de Ariel y no difiero mucho. ¿Repetí por tu equipo, Ariel? No, mira, se me quedó porque era Era, digo, también Silva, Escobar, Gustavo Gómez, David Martínez, Junior Alonso. Yo creo que después el puso el mediocampo, es donde pusiste triple volante prácticamente. Es que juega Villasanti después, Cachorro y Cubas. Y después Ángel Romero por derecha, Carlos González y Miguel Almirón. Ángel, hace rato dijiste Oscar. No, Ángel. Entonces te equivocas, pues eso me pareció Ángel que mostramos por el derecha. delantero que más... No, Ángel. No, después de hace rato... 4-3-3. ¿Vos sabés qué buen equipo? Buen equipo. Buen equipo, interesante. Yo le iba a decir, ¿cómo es? Ángel por Oscar, ¿verdad? Pero yo pensé que Ariel decía por el tema de que somos visitantes. ¿Tu lateral derecho, Ariel? Escobar. Juan Escobar. Yo lo único que cambio de ese equipo es Lucena por Villasanti. Me encanta ahí el pica. Lucena. ¿Y Cuba, qué tal? Yo del medio campo, o sea, no la tengo clara. O sea... Bueno, pero pasa tu equipo. No, porque ¿sabes lo que pasa? Es lo que dijo Federico, yo coincido, porque acá, mira que hace ya más de un mes dijimos que el volante más importante que tiene Cerro es Lucena y no Villasanti. Pero ¿qué pasa? Villasanti es jugador de Berizzo. ¿Entiendes? Pero también táctico y toda esa... Berizzo se ha metido siempre con la posición de los volantes. Es que sí. ¿Cuántas se lo puso a Lucena más adelante, Villasanti atrás? O a Cuba en un partido. Pero a Pica solamente lo utilizó en un partido. Claro. Yo entiendo que lo que privilegió él muchas veces cuando nos sorprendía con lo de Jiménez es que el volante más retrasado tenga salida limpia, ¿verdad? A mí no me sorprendería que haga lo de la Bombonera de jugar con el doble C de Cerro y adelante otro, que en aquello creo que fue Jiménez o Cachorro, o sea, y aquella vez dijo, yo prioricé por el tema del entendimiento, por la dificultad, pero también quiero sopesar que este ha de ser el combo con más tiempo que tiene un seleccionador. ¿Se entiende? O sea, claro. Al haber terminado la temporada en Europa y en México, al no estar los finalistas, o sea, por eso uno solamente espera lo de Escobar, que está ahí en Cruz Azul, pero tiene mucho tiempo, o sea, acá no se puede quejar el técnico, pero da la sensación de que, fíjate cómo rápidamente también nos vamos adaptando a las circunstancias y a los momentos. Pues Berizzo había instalado y le habíamos elogiado en ese momento de jugar con laterales puros. Lo de Beto por derecha, Riveros o Arzamendia por izquierda. Y ahora vos decís, por las dos situaciones, Centenario y Brasil acá, y sumarle el momento de esos laterales elegidos. O sea, hasta en Cerro son discutidos estos laterales mencionados. Por eso decía, Arzamendia, que jugó muy bien contra América de Cali, pero desde que se habló lo de Martínez, uno te dice, el debate puede ser, no, pero ¿quién debería jugar como lateral y quién como segundo marcador central? Pero la idea es que, bueno, que jueguen los dos. Junior Alonso que hizo un partidazo acá, o sea, cuando hablo de partidazo, mucha gente solamente se queda con el que se tira con la cabeza, te corre a los 95 minutos. Ese era un partido casi firmando el empate. Y en ese mismo momento, igual vos te percatabas la jerarquía de Junior. Entonces, como que creo que hay coincidencia en la línea defensiva de que todo bien con los laterales, pero esta vez juguemos con los marcadores de punta. Porque hablar de partidazos Junior, Arzamendia, partidazos lo de Martínez. ¿Sí? Yo citaba los últimos dos contra Boca.
que pude ver y contra Santa Fe, que lo estábamos mirando acá muy famoso partido de Enzo atentamente. Bueno, Sí. no está pasando Sacando el equipo, mucho. no está pasando el equipo. No, pero él está hablando de dudas en el medio, pero también sí. Bueno, pero pasemos. Yo no, puse, no yo entiendo. puse el equipo a semejanza de Berizzo, ¿verdad? No mi equipo. Porque, a ver, Lo que pienso va a poner Berizzo. porque si vamos, claro, pues si vamos a una cuestión de mi equipo, ahí caemos lo mismo. Cuba tampoco Bueno, se- se- ¿cuál crees que va a ser el equipo que va a poner? Y el que dijo Ariel. El de Cubas, Villasanti. Y ese tercer volante creo que va a estar entre Lucena y Cachorro. Bueno, González entonces sería la gran novedad. Como 9. Y sí. Con Miguel Almirón. No. ¿Y él en el equipo lo tiene Almirón? No, pero Almirón es como extremo. O sea, Almirón es el Y falso. bueno, pero 11. media punta. Claro, pero él no es el 9. O sea, No, ya sé, delantero, te estoy hablando de los No, delanteros. por eso, media punta y un solo referente viste arriba. Viste que el dibujo que le gusta a Berizzo es el 4-3-3. Por eso hablamos de 3 volantes. Por eso cuando Ariel dijo Oscar Romero, dije, capaz cambia y Oscar juegue como el cuarto volante. Y además Oscar es más enganche, de ser 4-3-1-2. Pero Ángel es el señor eliminatorias. Ni siquiera Almirón está en el nivel de... Yo dice el equipo que yo quiero que juegue, ¿verdad? Pero yo creo que va a jugar Jiménez. ¿Quién? Que Gastón va a jugar. ¿Por? No sé por quién, pero que va a jugar. Vamos con el equipo de Federico. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala a mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurarle a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Pero en privado dijo Federico, Ariel, Piri Damota, nos estábamos olvidando de él. Sí. Podría ser, yo lo pondría por Cuba. Para tener jugadores de marca, de jugamos contra Uruguay. Van a ver de un ahí partido. lo tenés a Pajarito Valverde, Sí, lo tenés, no, ¿cómo está- se llama este? El del Arsenal. El del Arsenal, Torreira. Torreira. Yo creo que de un partido a otro va a haber cambio. ¿eh? Entonces yo creo que Piriamota sí o sí va a jugar este combo. Porque no vas a aguantar Uruguay-Brasil. Como pasó en los combos anteriores, ¿no? Que hubo cambio en algunos partidos básicos. Yo pongo Anthony Silva, Escobar, Gómez, Alonso Martínez Alonso, independientemente de cuál sea el lateral izquierdo o el zaguero central. Lucena, Sánchez. Si ponga a Cuba me parecería más de lo mismo. Lo puse al principio, vos pusiste a Cuba, ¿verdad? Sí. Pero sería más de lo mismo ahí. Digo, para no dejar colgado al tridente adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que Berizzo quiere, por lo que él profesa, tener la pelota. Volvió a decir otra vez. Jiménez jugó en contra Argentina, jugó Jiménez. Jugó. Por Ya eso te había digo jugado que- atrás. Y por eso te dije, jugó el doble C de Cerro con Jiménez. Con Jiménez, por eso te había digo, jugado si atrás. juega doble C, capaz Yo ponga creo volante que va a ir ofensivo. Jiménez. Por eso. Creo que va a ir Jiménez porque a Jiménez siempre lo puso para que sea la salida limpia, porque los otros son más de traslado o rompedores, ¿verdad? No de un solo Te toque. digo, ahí caemos en lo mismo del famoso. Y eso no hay acá. Sí. Fue todo bien, mira qué bien, pero eso. Sí, Volvemos a lo de Martínez. a mí no vi y me dijeron varios compañeros de prensa que Matías Rojas está jugando muy bien en Racing. Pero no, ni siquiera fue convocado Matías Rojas, ¿verdad? Que él podría haber sido. No tiene un buen partido contra Bolivia en la previa. Eso, él expulsado. Expulsado. Bueno, está claro, por eso se no mandó está. esa Torreira en Atlético de Madrid, gracias José, sí. Torreira Atlético de Madrid, sí. ¿Cómo se llama el nuestro? Nathan, el otro uruguayo. Nández. Nández también que está para venir. Bueno, me parece que va a jugar Jiménez y adelante sí. Le llega la hora a Carlos González y Ángel Romero y Almirón y ahí cerquita Oscar Romero que terminó cerrando un semestre muy bueno. Hasta creo que en la última parte del semestre superó a Ángel en rendimiento en San Lorenzo de Almagro. Me parece un equipo bastante bueno. Vuelven las
las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja. Rumbo al sueño mundialista. Se viene un combo difícil, pero no imposible. Y vinimos a hacer hazaña. Esto es Paraguay, señores. Esta es la raza guaraní. 13 de junio, Uruguay-Paraguay, a las 18 horas en el Centenario de Montevideo. Y el 8 de junio, Paraguay-Brasil, en el Defensores del Chaco, a las 20:30. Relata Bruno Bon. Comentan Federico Aria. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Ahora es el momento de asumir el protagonismo y tratar de liquidar rápidamente el exterior. Eliminatorias Qatar 2022 por la más potente del país. ABC 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso, con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio, con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.by. La mayor variedad de precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras, con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet encontrará nuevos caminos. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar de maracuyá, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal. Jare Cobrata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato terere y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala,
la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595212891.000. Nuestra Señora de la Asunción. Acá es cierto lo que me apunta Freire, la aclaración, lo de Matías Rojas. Él había sido expulsado contra Bolivia, pero después hacen la revisión, claro, y VAR le sacan la roja. Cierto. Pero, o sea, él no está suspendido. No está suspendido. Y Torreira, como decíamos, volvió al Arsenal. Jugaba algunos partidos, o sea que pero ya no es el fijo indiscutible. No. Alterna, juega titular. A mí el que me dijeron que jugó bien fue contra San Paulo. Muy buen nivel. ¿Y por qué no le llamaba? Pero bueno, él bajó de nivel. Eso es cierto. De la titularidad. Vamos a la Copa Libertadores de América, señores. Atención, ya están todos los clasificados. Vos tenés lugar por lugar, Dani. ¿Los rivales posibles? No, lugar por lugar te digo, del primero hasta el 16º. ¿Qué le decimos a la gente? No tiene ningún criterio ni valor a la hora del sorteo. No. El cuarto dice que va a tener... No, la valía es el tema de la localía. Claro, porque viste que desde cuarto ya no tenés certeza de que un primero va a enfrentar a un segundo. Pero el que es mejor va a tener la, digamos, cierta ventaja, entre comillas, de resolver la eliminatoria local. Atlético Mineiro siempre va a ser local hasta que llegue al centenario, si es que el equipo Junior Alonso es finalista. Bueno, pero explica un poco en el combo 1 los primeros, quiénes son y quiénes son los que están en el combo 2, que son todos los segundos. Y le hago una pregunta después, sinceramente, porque ayer fue que hicimos un simulacro de sorteo. Sí, más que simulacro, hicimos una elección. Simulacro de la... Pero lo más probable es que lo que pasa es que hay demasiados equipos argentinos y brasileños. Hay 6 argentinos, 6 brasileños. Sí, pero para los intereses de los equipos paraguayos, Bruno, es muy probable que le toque sí o sí un brasileño. Porque voy a decir que muchos argentinos, pero la mayoría de los argentinos fueron segundos. Arranca con Boca, River, Vélez. Es más, Racing y Argentinos son los únicos argentinos que están como posibles rivales de Cerro y Olimpia. Sí, y yo creo que el que metió un batacazo ahí y se esperaba menos era el Barcelona de Guayaquil. Barcelona terminó primero. Más juega ya, buen equipo. Duro, los muchachos dicen. No. Ojalá que nos toque Barcelona. Argentino Junior juega bien también. Argentino Junior juega bien. Gaby Ábalos, ya que estamos hablando de la selección. Bueno, a ver, Dani, por favor. Superlíder, Atlético Mineiro. Segundo, Palmeiras. Es decir, estos equipos sí o sí van a estar definiendo, salvo que se crucen. Ayer le ganó 6-0 a la U. A Universitario. Racing, tercero. Cuarto, Barcelona. Quinto, Flamengo. Sexto, Argentinos. Séptimo, Fluminense. Y octavo, Internacional. De estos 8 equipos, 5 brasileños, 2 argentinos y el Barcelona de Guayaquil, saldrán los rivales de Cerro Porteño y Olimpia, que están en el siguiente combo junto a San Paulo, Boca, Vélez, Defensa y Justicia, River y Católica. Entiéndase, San Paulo, Boca, Vélez, Defensa, River y Católica no pueden ser rivales de Cerro y Olimpia en octavos de final. Iba a ser jodido también, si es que imagínate vos por ahí San Paulo, Boca y River terminaban primero en su grupo. Es que esos son los 3 equipos, Bruno, que uno pensaba iban a ser primeros y perdieron el grupo. Pero viendo nuestro equipo y el potencial de cualquiera, hermano, se ha jodido. Ya, Ariel, atención público, señores. Cerro y Olimpia al pedo se van a presentar en un octavo de final. Cualquiera sea nuestro rival, digo, igual no, no sea así. Pasame en bola grabación. No, ahora ya va a empezar a discutir. Último momento. Ariel ya anuncia
Pronóstico. No, en serio, yo me hago caro. Cualquier Pronóstico. rival es jodido para nuestros equipos, viendo cómo terminaron. O vamos a desconocer la realidad ahora, si estuvimos analizando nuestra liga y eso la vez pasada. Bueno, Ariel, pero Sí. también con esa sinceridad que te caracteriza, no es lo mismo que te agarre Argentino o que te agarre Flamengo. Sí, coincido. O sea, entonces, No, coincido. Vámonos dentro Coincido. de dentro de O nuestro- que te agarre Pero si Táchira acá nos armó un Barcelona o un Palmeiras. jaque, ¿Eh? o La Guaira, o América de Cali. Bueno, entonces es un equipo que salió en primer lugar. Bueno, pero que juega demasiado muy bien. pesimista. No soy pesimista, pero realista. Realista. ¿Vos coincidís con el Federico? Yo creo que te dijeron que, por más que suene mal, lo que dijo el jugador de Racing, ¿verdad? Que le gustaría que enfrentar a Cerro a Olimpia. Es como que nos ven como los segundos más Sí, accesibles, limitados. No ven como la María y la, perdón por la palabra, pero Y ¿cómo se- lamentablemente- la Cenicienta, no sé cómo decirte. Como el rival a buscar, así como nosotros dijimos argentinos Racing, porque para mí Barcelona está por encima de Argentino y de Racing. Ellos ven y miran y mira, ojalá nos toque este segundo. Es así, Católica hizo una campaña pareja, buena. Era un grupo más difícil que el que tuvieron los paraguayos, porque estaba Nacional de Medellín, que tanto alabamos nosotros. Mirá Nacional cómo no se clasificó. juega. en No, Medellín. y Nacional de Montevideo tampoco. Último, Nacional de Montevideo a la Sudamericana. Sí, sí, no, Medellín último. Sí, Medellín último, con una gran tarea de Vergesio. Mirá vos, Gonzalo. que no había rendido bien, pero esta primera ronda hizo muchos goles Vergesio, veterano ya, Gonzalo. Y yo creo que sí, más. Fíjate lo que fue, y estaban explicando bien lo que fue el Grupo Olimpia. ¿Sabes qué? Espera, explica bien. ¿qué? Y más- Pregunto. y más, Bruno, más. Sí. Anotalo. Cerro difícilmente incorpore. Olimpia ya. Y Olimpia ayer fue muy claro. Ayer Bruno te fue. Su plantero va a ser Entonces, menos en claro, relación al actual. entonces- Al actual. Entonces no, De no, Olimpia. no, O sea, no en desvirtúo- Olimpia va a haber no poda desvirtúo y no lo que dice ayer. incorporaciones. Claro. Así es fácil. A ver, yo quiero agarrarme de ese factor casi tétrico que cita Ariel, al cual no estoy ajeno, para justamente aferrarme a decir, bueno, ya que no tengo demasiado, porque el que tiene demasiado puede decir que venga quien quiera. Ahora, Y pregunto. Si no tiene demasiado, y quiero a ver en el sorteo, ojalá, como también ellos dirán, porque ¿qué primero va a pregunto. querer que le toque River o Boca o San Paulo? Esos son los tres Los cupos. segundos malditos ahí que, Sí. que está arriba. Pregunto una cosa, si es que pasa Cerro o pasa la Olimpia, van a cuartos de final. ¿Ahí es por sorteo también? Eso se sortea ya el martes. Eso es lo que se tiene que sortear también. O sea, se va a sortear ya el probable emparejamiento. Sí, o sea, Los cruces que se darían. se debe sortear toda Bueno, la llave. Entonces, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes qué? Estoy podrido de este tema de... Discúlpenme, por favor. Pero ya había... ¿cuántas menciones tenés, 20 menciones, Bruno. Metele 5 y voy a decir ya lo que me estoy rascando que ya no aguanto más. Ya voy a decir ya lo que tengo que... ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de brecinos ligeramente picantes y el choriqueso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y todo lo mejor. Y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, ya que psicológicamente y motivacionalmente nuestros jugadores
tengo la impresión, no es la impresión, tengo la certeza que cuando juegan contra un equipo que teóricamente es más débil, queremos jodernos. Y bien puso el ejemplo Táchira y La Guaira. Ahora, jugamos contra un equipo donde no nos dan luego nada, el otro es ultra favorito, se pelea más, se juega más. No sé, parece psicología inversa. Entonces, ¿sabes qué digo? Quiero ya un cruce de Olimpia, Palmeira y quiero Cerro Flamengo en Dañame. Jato y Colo igual. Y vamos, y que heroicamente, no sé, que entren no sé, 14 tipos a defenderse y no sé. ¿Por qué te reí, Ariel? No. No, en serio, es que nosotros somos al revés, era cuando pasó contra Argentina en Córdoba, ya estábamos, antes de ese partido estábamos eliminadísimos, no teníamos ninguna, le ganamos a Argentina. Después nos fuimos, le ganamos a Chile. Después nos fuimos, le ganamos a Colombia. Y vinimos contra Venezuela, no le pudimos ganar el último partido para clasificar al Mundial. Estoy hablando de una cuestión mental del jugador paraguayo. Que se motiva, que dice, no, acá puede estar mi transferencia, el partido de mi vida. Ellos no tenemos nada que perder, ya jato ese. Juega más concentrado, no sé. Al revés, entonces propongo que ojalá Dios quiera que Cerro vaya contra Palmeira y Olimpia contra Flamengo. Ojalá, rezo que el martes hacemos la transmisión a las 12. Después de tan efusivo deseo, aguantame un ratito. Me pregunto por qué siempre tengo que salir al paso. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92, nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes, es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Baby Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asidves sabemos lo que te hace bien. Asismed, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Bueno, Bruno dice, con el pensamiento Ariel, Paraguay tampoco tiene chance en este combo, dice. Bueno, Ariel. Y vamos a ser sinceros, y a Perú y a Bolivia. Ahora está saliendo un discurso popular. Plantel convocado por el cuerpo técnico Uruguay para los partidos ante Paraguay y Venezuela. Arqueros: Fernando Muslera, Martín Campaña y Sergio Rochet. Ya habla Federico, quiere salirme al paso, dice. A ver, ¿para qué va a decir Federico? Yo propongo y rezo este fin de semana. Voy a pedir que Cerro juegue contra Palmeira y que Olimpia juegue contra Flamengo. Defensores: Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Coates, Ronald Araujo,
Martín Cáceres y Giovanni González. Medio campo: Brian Rodríguez, Nathan Nández, Naitán Nández. Gracias, muñequito. Fernando Gorriarán, Federico Valverde, Matías Vecino. Este es del Inter, ¿verdad? Rodrigo Betancur, Lucas Torreira y Joaquín Piqueres. Nicolás de la Cruz, Jonathan Rodríguez, Georgian de Arrascaeta, Facundo Torres, Juan Ignacio Ramírez y Luis El Lucho Pistolero Suárez. Director técnico, Oscar Washington Tavares. Federico Quincho del Rock. Bueno, estando de acuerdo totalmente en lo de la selección paraguaya, diciendo en lo de nuestros clubes, ¿verdad? Porque si vamos al pasado reciente, ni Olimpia ni Cerro pudieron sumar puntos ante Inter y Mineiro, que a priori eran equipos favoritos, y lo demostraron. Ni siquiera un empate como locales, y en el global terminó perdiendo unos 5-0 Cerro contra Mineiro, y Olimpia terminó Mineiro con alternativo acá. Olimpia terminó perdiendo acá 1-0, 7-1 en el global. Allá en el global. O sea, en esta no. Si querés mezclar, pues. No veo el tema de 12-1. Claro, de subestimar a los chicos y plantarnos contra los grandes, porque realmente fue totalmente al revés. Solo eso. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Roque, Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Light Holanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el light de los mejores, la salud de cada día. Sí, hay un papel, hubo el famoso papel que siempre Gonzalo una vez llevó un papel y se filtró que le estaba criticando a un jugador de Guaraní. No recuerdo quién era, en pleno partido puso corre poco, Creo que era de la Cruz. de la Cruz era, no muestra compromiso, y apareció en la reunión un papel donde Jubero comenzó a armar un equipo que le gustaría tener con Atención, Servio, Twitty. con De la Cruz, Luis de la Cruz lo quiere. Sí. Jubero. Rolón. Que ¿Cómo está pongo el también. título? Jugadores que quiere Jubero en Guaraní. Sí. @ vía Federico. De la Cruz, Rolón, Navarro, que es el que no quiso Costa, que está a préstamo, que era 12 de octubre, Gustavo Navarro. Guillermo Benítez está. Sí. Mendoza. Jorge Mendoza. Con Morel, con Cedrés. Hay un número 10, dice que va a ser muy bueno. Número 10. ¿De dónde? De la Argentina. Yo creo que argentino, ¿no? Hay un 7 nuevo. Fernando Fernández. Y un jugador que no puedo nombrar porque quiero averiguar primero. Pero está. De la Cruz, Rolón, Navarro, Jorge Mendoza. Un volante ofensivo número 10, un 7 nuevo, un número 2 Curepi, Esniuls. No, lo de Camacho dice que así estaba Camacho para volver y clasificó Olimpia, ahora se complicó el tema. Ah, mira. Estaba para Volver a Guaraní, sí. mirá, vos. Me pregunta Gerardo Figueredo
y le digo que esta persona me dijo que estaba ya lo de Camacho casi cerrado y se dio, pero se mueve Guaraní, ¿eh? Se está moviendo Guaraní y son varios, un solo colombiano va a quedarse, el más joven. Gerardo, ¿cuál es el colombiano más joven? Él va a quedar, después el resto... Ceausescu. Chao. Bueno, Ariel, ¿qué pensás de lo que yo dije? Que vengan nomás ya toda la hipojubilidad, que vengan los pesos pesados. Teque, el único que se va a quedar. Gracias, Gerardo. ¿Teque? Lo que pasa es que Federico bajó tu teoría. Y bueno, Federico ninguno es San Pablo. Pero es que te salió con Pero números, una teoría con números lógica, muy ¿verdad? objetivos. Reciente, claro, un argumento Con números, o sea, no es digo. que te dijo cualquier cosa, sino que... Todo es rebatible, hermano, en la A ver, vida. escuchemos un poco, escuchemos tu... No, yo te estoy contrapeso. preguntando a vos. No, Yo creo que puedo estar discutiendo con Federico. Ya dije lo que tenía que Me decir. parece que está saliendo con una evasiva para... No, bien- yo quiero porque creo que bien- mentalmente los jugadores se van a motivar de otra manera. Yo van a estoy de forzar a acuerdo con jugar. eso, lógicamente, y es otra etapa donde se va a meter de otra manera. No. Cuando uno se sabe que es inferior, un equipo tiene que tiene que triplicar el esfuerzo, porque sabe cuando... No le tenés miedo. No le tengo. Bueno, recién arrancaste rebatió todo. Estoy de acuerdo con eso. Cuando un equipo sabe... Vamos a poner las plantas en la mesa de cuatro. No, pero te estoy diciendo, Federico. 2016, 5 años. Pero te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con que un equipo cuando es inferior triplica esfuerzo y se sabe que el desafío en el mata-mata es distinto, son situaciones distintas, pero eso no me va a hacer que yo piense que tienen muy pocas chances. Acordate, Esa es la realidad. El cruce pasado, Libertad, Wisterman y Guaraní Gremio. Sí. Y Chau Guaraní y Libertad pasó. Hizo una Libertad pasó. primera ronda más mala que Guaraní, le tocó Wisterman. Tuvo la suerte de los... Y pasó Yo no tengo problema en Guaraní decir con que el Gremio. techo, salvo algún hecho de proeza. Yo en la selección sí, porque creo que la selección hay jugadores de otra jerarquía. De los dos, el techo, salvo estoy de algún acuerdo. hecho de proeza. Salga quien salga, el techo. Yo le dije, acá le dije fuera del micrófono, lo iba sin ningún problema al aire. Octavo de final. O sea que vos decís que los paraguayos, equipos paraguayos, van a llegar hasta octavo de Y final. este es el techo. Pocas chances tienen. Bueno, está bien. Muchas gracias, Iván Oviedo, colega de Santaní, que siempre nos escucha. Muy bien. Que es cierto, me había dicho lo de Jubero el 19 de mayo. Gracias, Iván. Gracias. 21 años tiene que. Yo estoy de acuerdo con las selecciones, porque la selección, los Almirón, los Romero, que son jugadores de jerarquía, corren más y eso se nota. Hasta defienden. Almirón jugó como lateral izquierdo en el momento contra Argentina, contra Brasil, volante tapón. Eso se ve, porque tiene otra jerarquía. Pero a estos equipos no le alcanza el esfuerzo, porque han hecho esfuerzo Cerro. En los clubes vos decís Olimpia. que no alcanza, Claro, el no esfuerzo, igual que la selección. Totalmente, el esfuerzo no alcanza Ah. para los que de arriba, porque los favoritos también se esfuerzan. No hay que salir a caminar, entonces, bastante complicado, es más que son 180 minutos, ¿verdad? Dani, ¿qué pensás vos de mi teoría? Del famoso Toula Uva. No comparto. No comparto. ¿Compartí o no? Pero no se entiende. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751 al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Yo lo único que agregaría a lo que ustedes ya desarrollaron, tu idea, la de Federico, lo que esgrimió Ariel. Yo con Ariel, por ejemplo, siempre soy la idea que colocar como un techo, una instancia en un torneo de sorteo no tiene mucho sentido. Y recién pusieron el ejemplo el año pasado. Si te toca Wilstermann, vos tenés que ajustar tu techo. Si te toca un Cuco, ajustá nomás tu techo también. O sea,
Por el tema pues el nivel. No, Dani, porque yo- puede ser no, que yo entiendo puede que ser es más genérico, pan comido Pero argentino. según el que le toque nomás luego a Olimpia y eso Cerro, Pero no se ha escucha, hecho Bruno, resultado hace 2 final. semanas que estamos hablando acá que en nuestra liga, en nuestro fútbol no está a la Pero eso altura ni de sigue siendo Venezuela. así. Ni de Pero- Venezuela. Pero, Ariel. Vos mío planteaste eso. No, espera. Y ahora resulta ser que podemos con Inter, con No, yo no dije. Flamengo yo no contra di- Palmeiras. No, yo dije nomás que el nivel de concentración y de entrega es mayor cuando el otro aparece como ultra favorito. Péate con la ceja. Eso nomás lo que yo dije. Pero también creo que ahí explicó Federico en el tema de lo que ocurre con selección. Entiéndase, vos tenés que llegar a cierto nivel para jugar con la psicología inversa y todas esas cuestiones que sin ni siquiera llegar al estándar. O sea, ocurre en todos los aspectos de la vida. O sea, mucha gente hoy por el tema de la inmediatez cree que es el famoso soplar. Y ya se hace la botella. Y no es así. O sea, llegan a por lo menos a cierto nivel para después juguemos con la épica. Por eso en selección fue mucho más frecuente. O sea, yo te en entiendo, ese Dani. O sentido. sea, vos lo que decís es que acá ya no es lo ni psicológico, ni para psicólogo, ni nada. Es una cuestión de plantel de equipo de jugadores que no dan, aunque se haga el tema En psicológico, que ciertas estés instancias, motivado. claro, en ciertas instancias sí, en ciertas instancias ya no te sirve eso. O sea, bueno, entonces según a ver, vos, coloquemos- entonces vos tenés la teoría Ariel. Pero no, yo por eso. Nos llega a tocar Palmeiras, Flamengo y si no, ya prácticamente No, tenemos que por eso poner te el dije- pañuelito del... No, por eso yo te dije, de tu idea central, ninguno está de acuerdo. Ahora, vamos a cortar y seccionar, llamarle como quieras, porque hay elementos importantes, porque lo de la psicología es fundamental. Vos crees, inclusive, en una instancia menor como el que le tocó a Olimpia el miércoles pasado, ¿vos crees que si no tenía ese entorno psicológico hubiera reaccionado así? Sí. Fue un Olimpia totalmente Claro, diferente. pero allí sí entra el tema de la Totalmente. psicología. ¿Y te pero- acordás cuando Cerro se fue? ¿Cuándo? Fue contra la Guaira, contra América, que estaba mal la cosa y se fue y hicieron un partidazo. Sumale. Sí. Y bueno, y entonces no es tan loco lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, Estamos- sumale, ¿sabes cuál? Cerro Palmeiras, con Jubero cuando pierde acá 2-0 y gana en Palmeiras 1-0. Y Palmeiras terminó pidiendo ahora. Sí, sí. Aquel gol de Zamendia. Un partidazo de Eso sí Lucena fue, Cardoso. fue un partidazo, claro. No. Topo Cáceres. Perdón. A Topo le rompió Felipe Melo le rompió el Sí. casi. Y bueno, Acá por ejemplo dice, ¿por qué es tendencia Argentinos Juniors? Porque los hinchas de Cerro y Olimpia dicen preferir a Argentinos Juniors como rivales en la octava de final. Y bueno, de Copa Libertadores. y ahí ¿Viste? nosotros Y partimos este como es nuestro. favoritos, y Argentino Junior juega muy bien y Pues te puede por pintar la eso, cara ahí por porque vos entras eso. como, yo soy el favorito. pero eso dejar a los hinchas, los hinchas son los que eligen. No, ¿eh? pero es una cadena. Yo lo que le decía es... Yo prefiero que venga ya Flamengo, Palmeiras, por favor. No, pero por eso yo te decía, Bruno, lo de la Y idea. si podemos jugar contra River y Boca, pidamos a la Conmebol que juguemos nosotros contra River y contra Boca. ¿Sabe por qué? Porque en ciertas instancias la psicología puede maquillar el tema del rendimiento. En otras instancias, la psicología es la que acompaña el rendimiento. Si voy a llevar estas dos ideas a lo que estamos discutiendo en fase de grupos, todavía la psicología te puede maquillar ciertas situaciones. En las instancias decisivas, ya te va a dejar de maquillar si es que te toca un equipo top. Por eso, para mí, en el tema de los sorteos, es demasiado importante. El año pasado lo vivieron Guaraní Libertad, el año antepasado, probablemente el mejor año de fase de grupo del fútbol paraguayo de la última década, donde los tres, Olimpia, Libertad y Cerro, clasificaron con 1 o 2 fechas de antelación. ¿Cómo le fue? Gracias. A Libertad le tocó Boca, a Cerro le tocó San Lorenzo, a Olimpia le tocó Liga. Yo lo que agregaría es si es que se da lo de Bruno, eso de que le toque ya inmediatamente, ¿sabes lo que va a generar? No tanto en el plantel, pero sí en la gente. Ya está. Mientras que si te toca y utilizamos como idea Argentinos Juniors, el famoso desde el meme de soy yo otra vez. Le pasó a Olimpia con Liga, ¿verdad? Claro, o sea, yo creo que lo todos que dijeron, sí cambia ya está Federico, todo, el tema pero pues. Bruno, o sea, estaba un rato ahí hablando. Lo que Al de final, tu yo creo idea. que me están dando la razón ustedes. No, Escúchame, yo por de ninguna favor, forma. ¿viste? Ese es el problema. De El ninguna oyente manera, dice, Bruno. ya, No Bruno, vaya a no le mezclar el escucha a menú. Guaraní. No, Yo creo que fuimos Presidente, muy precisos cuando hablamos de cómo le fue con los favoritos hace 2 o 3 semanas, ¿no? Claro. No estoy hablando de 2019 ni nada. por eso, o sea, yo voy a una cuestión de
cómo se interpreta o cómo le llega a la gente, que hoy en día no se puede negar que es un factor demasiado importante. O sea, el mismo hincha de Olimpia que ayer luego de escuchar a su presidente se habrá bajoneado, yo me quería ilusionar, pero dice que no va a traer absolutamente a nadie del plano internacional. O el de Cerro luego de escucharle a Juan José Zapá, mira, todavía no sabemos si el arquero después de la renovación. Te toca un Argentinos Juniors, se va a ilusionar y hasta le va a pedir más a su dirigencia y a sus jugadores. A mí, si a le mí toca ¿sabes qué me extraña? ese combo que vos decís, el propio hincha fanático va a decir, ya está, el techo que mencionaba Ariel. Vamos a meternos en el torneo local y de reojo miramos. A mí me extraña mucho, de vos y de Federico yo esperaba que estén en contra. O sea, yo sabía que esto iba a pasar. Pero me extraña de Ariel, porque después que no me venga a pedir 13 tuyutí, que se haga el patriota, que el gran, la raza guaraní, no le quiero más escuchar a Ariel después. ¿Qué tiene que ver eso? Y no, porque vos pues siempre pregonás esas cosas, que la raza guaraní. No, que pero yo no pregono la raza guaraní que sea un kamikaze. Ya quilleta, decir cosas. Yo ocurre que... Yo le dejo a los japoneses que pregonen el tema del ser kamikaze, pero no. Kamikaze no. Kamikaze. O kamikaze. No, lo que pasa es que Ariel quedó muy fuerte tu visibilizate, tu arenga. Claro, su arenga. Mostraste. ¿Qué mejor arenga de nuestro arengador? Después se caga todo porque yo digo que juguemos nomás ya contra Palmeiras y Flamengo. 5 llamadas. Está a favor. No le ponga más a Ariel. Viste que soy justo. Acá el patriotismo más falso es de Ariel. Después que no digan, no, viste. Es más bola que los políticos, Ariel. El patriotismo, pero tiene miedo de Palmeiras y de Flamengo ya entra. Mirá si le decís, prepárate para la guerra porque nos están invadiendo los... Bueno, 5 llamadas. 41 51 730. 41 51 731. ¿Qué quiere la audiencia? ¿Están a favor de lo que yo digo o jugar contra Argentinos Juniors, Barcelona o el famoso Toula Ua? Que vengan nomás ya estoy cola y coa. Que pase lo que pase para los chetos que no entienden guaraní. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, campeón. ¿De dónde estás llamando? De San Lorenzo, Marcelo es mi nombre. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? 36. A ver, te escuchamos, Marcelo. Al mal paso darle prisa, Bruno. Que al mal paso darle prisa a Dios, que vengan lo más difícil ya de entrada. ¿Que Toula Ua? Exactamente. 1-0 gana Bruno. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Bruno. ¿De dónde llamás? ¿Cuántos años tenés? De Luque, 31 tengo. Muy bien. Toula Ua. Bruno 2-0. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Hola, buenas tardes. ¿Dónde juego? Bien, ¿de dónde llamás? ¿Cuántos años tenés? Colonia Thompson, Hugo, 47 años. Bien, Huguito, vamos. ¿Qué pensás vos, será? No la ganan, son la Libertadores. Todo uno, ella vota. 3-0, Nayarit. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Ingresa a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y participa de las promociones que tenemos para vos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Buenas tardes, hola. Hola, Bruno. Todo, Bruno. Hay que tocar de frente, ni un paso atrás.
4-0. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco. Celebro que un tipo que conoce de fútbol, Guillermo Maniqui, pega al pecho y dice que venga Flamengo inclusive. Soy cola y coa ya. ¿Qué presidente? Soy cola y coa. Buenas tardes, hola. Hola. ¿Con quién hablamos, señor? Con el señor Agustín. ¿Cómo está, señor? Todo bien. ¿De dónde y cuántos años tiene? Pero ya me dijiste de dónde. ¿Cuántos años tenés? No, yo estoy llamando a la ciudad de Catuete. Sí, Catuete. Que es zona Canendillú. Canendillú, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 54 años. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Que venga, Bruno. Cualquiera, tenemos que ganarla cualquiera. Que se presente. 5-0, gracias señor, adiós. 5-0 por goleada, cacheteada, cachetazo de aquí para allá para Federico, Dani y Ariel. 5-0, hermano querido. 5-0. Están todos callados, se quedaron callados, Federico, Daniel. No, estoy emocionado. ¿No te das Estoy cuenta? emocionado por la respuesta de la gente, la música, la bomba, sí, pero estoy conmovido. No, pues, estás diciendo irónicamente vos. No, ¿cómo? La pucha, irónicamente, me saco otra boca. No, en serio. Pero te sorprende, periodista. Estoy emocionado, no me sorprende. Entonces yo estoy más cercano al pueblo que ustedes. El sentir de la gente. Al sentir de la gente, sí, exactamente. El pueblo. Ah, bien. Ariel se fue. Aclaro que Ariel se levantó y se fue. Ariel en el tercer voto se fue ya indignado. Sí. Tipo Cosa que raro, no Ariel, quiere perder ni en voto. Realmente es cuñadín. Claro, Sinceramente sí, hablando. sí, sí. No, en serio. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, de los cimientos al techo. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Hierropar, cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Bueno, ¿qué hacemos, señores? El equipo ya te Dani, ¿verdad? El medio campo de la selección. Yo te decía que tengo dudas, pero creo que Piris le puede dar pelea a Cubas, ¿eh? Sí, también. Si es que no juegan los dos. Sí. Puede ser Y yo creo que Mota, sí, con la continuidad que tiene, sí. Sí, y yo creo que si el famoso, si juegan dos tapones, jugaría Jiménez. Frida Mota jugó el primer partido de la era Berizzo, ¿verdad? Sí, contra Perú en Nueva York. Con Rodrigo Rojas. Sí, y él Un fue doble 6 muy... Nos pasaron por encima. Almirón era el otro 6. Así es. Pero Rodrigo jugó el primer partido. Sí, yo me acuerdo. Y Piri se lesiona. Y por eso entra el Entonces Mudo. entra Rodrigo en vez de Piri. Claro, y después entró el Mudo Valdés en ese partido. Sí. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Seguimos con todo el éxito. Gracias. Acá lo anunciaba el vicepresidente de la República, muy allegado a la dirigencia del Club Guaraní, Hugo Velázquez, 99,9%. El primer medio en el que anunció el anticipo que hizo Federico Arias el martes. Lunes. 24 de mayo. Lunes 24 de mayo. Y que ayer lo volvió a ratificar. Fernando Cubero, muy cerca, 99. ¿Cómo dijo? Entonces, Fernando Cubero, que podría entonces en las próximas horas convertirse en nuevo técnico de Guaraní. El 99,9 está ya
asegurado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 1937, un 28 de mayo, en Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. Auto para el pueblo, dicen que es traducción en alemán al castellano. Qué bueno. ¿Qué año? 1937. En pleno auge del... Claro, porque era para... Claro, claro, claro. Sí. 2005 debuta Arturo Vidal como futbolista profesional. Fue en el 2-2 entre Colo Colo y Melipilla. Entró en el minuto 81 por Héctor Tapia. Y Colo Colo debutó, será... Sí, volante, ¿eh? Mira, qué jusito. Tapia era bueno también, 2017, Francesco Totti jugó su último encuentro con la camiseta de la Roma, en donde disputó 785 partidos y 307 goles. Un grande del fútbol, Totti, carajo. Jugó solamente en la Roma. Cuando el Real Madrid todo le quiso llevar, le dijo, no, yo soy de la Roma y en la Roma me voy a morir. ...1987 Brasil vence 3-2 a Finlandia y Romario anota su primer gol con la selección de Brasil. El Chapulín es el tercer goleador en la historia de la Canariña. ...2011 Barcelona lograba su cuarta Champions League de su historia al derrotar 3-1 en el mítico estadio Wembley al Manchester United, con goles de Messi, Pedro y David Villa. El guaje Rooney había igualado transitoriamente para el equipo inglés. Sí, es que estamos en la semana. No, porque ayer fue el gol de cabeza, el famoso gol de cabeza de Messi. Y hoy recuerdo que había sido de zurda de Messi. Había empatado Rooney, partidazo. Ese tuvo más parejo, el que se recuerda hoy. Y mira, esta será 1980, Nottingham Forest derrotaba 1-0 al Hamburgo y se coronaba bicampeón de la Copa de Europa, actualmente conocida como la Champions League. El Nottingham Forest. Ese fue el primer partido en Japón de la Intercontinental. Y está en porque no querían, Championship, creo que está, sí, segunda división está. No querían venir a jugar mal los equipos europeos, entonces apareció Japón. Llevó y le ganó Nacional de Montevideo, le ganó la final. Mira, qué final, Nacional de Montevideo con Nottingham en Japón. Ah, mira, esta sí que tampoco sabía, será. Claro. Atendé. 1938 nace Jerry West, jugador histórico de la NBA. 1938. Jugador histórico de la NBA, cuya figura es el logo que hoy conocemos del baloncesto estadounidense. Jugó por Los Ángeles Lakers, siendo campeón en una ocasión, 1972. 1982, se bate el récord mundial hasta ese momento. El traspaso de un jugador, Diego Armando Maradona, con 21 años, firmaba por el Barcelona por la cantidad de 4.235.000 libras esterlinas. Prepárame esta música. 1938, nacía Leonardo Fabio. No, que va a bailar ella, boa. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Pasaron antes Wilson. Cualquier cosa no me puso, hermano. Ahí vea hoy. 1938. Nace Leonardo Fabio, cantante, compositor, Ayer el guaraní, hoy es la cervera. Día Mundial de la Hamburguesa. Hoy es el Día Mundial de la Hamburguesa, señores. Marini se adelantó el martes, ¿Vos escuchaste lo de Marini? No. No. ¿Tenés lo de Marini cuando se adelantó? El martes se adelantó la hamburguesa. Nota con gente de salud. El día de la ambulancia. No. No. Sí, ya vio todo en su sueño. Vean, por nuestros mineros ya ve todo hamburguesa el día que no le corresponde, el Día Mundial de la Hamburguesa, hermano. No. Fue el día de la camioneta. No. La camioneta de Itaipú. ¿En serio? ¿Por qué no compraron ambulancia? ¿Por qué no compraron hamburguesa? A ver, doctor, para reiterar nomás los números. ¿Cuántas tiene ambulancias activas tiene? ¡No! ¡Dieguito!
Walter Grifo, el día de la hamburguesa. Te quiero mucho, pero feliz día de la hamburguesa para Diego Marini. Entre hamburguesa y ambulancia, ¿cuál será la diferencia? A ver, doctor, para reiterar nomás los números. Sí. ¿Cuántas tiene ambulancias activas tiene? Santora. No. Ayúdame, gracias. Ay. San Carauno. Carauno. San Emilio. Emilio hay muchísimos. Emilio Vera, amigo, hincha fanático de Cerro, el hijo de Carlitos Vera. Emilio Duarte, Caguay Construcciones. San Germán, Domingo Germán. Germán es su nombre, o es su apellido. No, nombre compuesto. Nombre como era Domingo. Santa Helicónides y Santa Uvaldesca. Uvaldesca. ¿Querés decir algo sobre las hamburguesas, la ambulancia, algo, Ariel? No, un saludo a Dios, A ver, doctor, para reiterar nomás los números. ¿Cuántas tiene